Siempre había soñado con ganar un concurso de esos que te ofrecen un viaje con todo pagado, pero jamás pensé que sería posible. Durante años, había participado en sorteos y concursos, llenando formularios en línea y enviando mensajes de texto con la esperanza de ganar algo. Nunca tuve suerte hasta que, hace aproximadamente un mes, recibí un correo electrónico que cambió mi vida para siempre. Había ganado un viaje de lujo a una ciudad rodeada de un imponente bosque, y lo mejor de todo incluía una visita guiada y un campamento en medio de la naturaleza. Al principio, me costó creerlo, pero cada detalle estaba cuidadosamente planificado. Los boletos de avión, la reserva en un hotel de 5 estrellas, incluso un itinerario con actividades programadas. No pude resistirme a la oportunidad. El día de mi partida llegó más rápido de lo que esperaba. El vuelo fue tranquilo, y cuando el avión comenzó a descender, pude ver desde la ventanilla la extensión del bosque que rodeaba la ciudad. Una densa masa de árboles que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, interrumpida solo por montañas y ríos que serpenteaban a través del paisaje. Al aterrizar, me recibió un aire fresco y limpio, cargado del aroma a tierra húmeda y pinos. Una brisa suave acariciaba mi rostro mientras me dirigía al coche que me llevaría al hotel. Todo parecía perfecto, como salido de una postal. El hotel era una joya arquitectónica, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural y ofrecían vistas impresionantes del bosque. Mi habitación estaba en el último piso, con un balcón que daba directamente a las copas de los árboles. Podía escuchar el susurro del viento moviendo las hojas y, a lo lejos, el canto de los pájaros. Esa primera noche dormí profundamente, sintiendo una paz que hacía mucho no experimentaba. Todo estaba listo para la gran aventura del día siguiente. El campamento en el corazón del bosque. Nos recogieron temprano en la mañana, a un pequeño grupo de personas que, como yo, habían sido seleccionadas para esta experiencia única. Nos saludamos con sonrisas y palabras amables, compartiendo la emoción y anticipación. El guía, un hombre de mediana edad con una barba tupida y una sonrisa fácil, nos aseguró que la aventura sería inolvidable. Vestía ropas de montaña, y su voz transmitía la seguridad de alguien que conocía el bosque como la palma de su mano. Nos subimos a una camioneta todoterreno que nos llevaría al punto de partida de la caminata. El camino hacia el bosque fue sinuoso, subiendo por colinas y cruzando puentes de madera que parecían frágiles, pero soportaban el peso del vehículo sin problema. A medida que nos adentrábamos más en el bosque, el paisaje se volvía más denso, con árboles gigantescos que formaban un dosel natural sobre nuestras cabezas. La luz del sol se filtraba a través de las hojas, creando patrones de sombras en el suelo. Era como estar en otro mundo, alejado de la civilización, donde la naturaleza reinaba suprema. Cuando finalmente llegamos al lugar del campamento, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Las tiendas de campaña ya estaban montadas en un pequeño claro rodeado de árboles. Una fogata en el centro, aún apagada, esperaba para ser encendida cuando cayera la noche. El aire estaba impregnado con el aroma de la madera y la tierra, y podía escuchar el suave murmullo de un arroyo cercano. Pasamos la tarde explorando los alrededores, recogiendo leña para la fogata y preparando nuestras cosas para la noche que se avecinaba. A medida que el sol comenzaba a ponerse, el ambiente en el campamento se volvía más íntimo. Nos sentamos alrededor de la fogata, que ahora ardía con llamas danzantes, compartiendo historias y risas. El guía nos habló sobre la historia del bosque, de cómo había sido un lugar sagrado para las tribus indígenas que habitaron la región hace siglos. Sus palabras pintaban imágenes de un pasado remoto, lleno de misticismo y conexión con la naturaleza. Todos escuchábamos atentos, embelesados por la magia del lugar. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, comencé a notar algo extraño. Mientras los demás seguían hablando y riendo, yo escuché un ruido en la distancia, un crujido que rompía la tranquilidad de la noche. Era un sonido sutil, como si algo o alguien estuviera moviéndose entre los árboles. Al principio, pensé que era solo mi imaginación, quizás un animal nocturno, pero el sonido persistía. Miré a mi alrededor, tratando de identificar la fuente, pero la oscuridad era demasiado densa, y la fogata solo iluminaba un pequeño círculo a nuestro alrededor. Nadie más parecía haberlo notado, así que intenté ignorarlo y concentrarme en las conversaciones que se desarrollaban a mi alrededor.
Conforme avanzaba la noche, los ruidos se hicieron más frecuentes. Esta vez no era solo un crujido. Era como si alguien estuviera caminando alrededor de nuestro campamento, dando vueltas en la oscuridad, observándonos desde las sombras. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero no quería alarmar a los demás. No quería parecer paranoico o romper la atmósfera de camaradería que se había formado. Sin embargo, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Decidí alejarme un poco del grupo, con la excusa de estirar las piernas y tomar un poco de aire fresco. Caminé unos metros hacia la oscuridad que rodeaba el campamento, intentando agudizar mis sentidos para captar cualquier movimiento o sonido extraño. Fue entonces cuando escuché las voces. Al principio eran solo murmullos casi inaudibles, pero pronto se hicieron más claras. Eran voces humanas, susurrando palabras que no podía entender. Mi piel se erizó, y el miedo comenzó a apoderarse de mí. Traté de mantener la calma y regresé al campamento, donde el grupo seguía disfrutando de la noche. Nadie parecía haber notado nada, lo que me hizo dudar de lo que había escuchado. Quizás solo eran los sonidos del bosque, el viento jugando con las ramas o algún animal nocturno, pero una parte de mí no podía ignorar lo que había sentido. Esa sensación de ser observado, de que algo nos acechaba desde la oscuridad. Decidí acercarme al guía que estaba sentado un poco alejado del grupo mirando las estrellas. Le conté lo que había escuchado tratando de sonar casual, pero no pude ocultar del todo mi nerviosismo. Él me miró con una expresión serena y me dijo que no me preocupara, que era normal escuchar ruidos extraños en el bosque durante la noche. Me aseguró que estábamos a salvo, que no había nada de qué preocuparse. Sus palabras fueron reconfortantes, pero no lograron disipar completamente mi inquietud. La noche avanzó y uno por uno, mis compañeros comenzaron a retirarse a sus tiendas para dormir. Yo fui uno de los últimos en acostarme, aún intranquilo por lo que había escuchado. Dentro de la tienda me envolví en mi saco de dormir y cerré los ojos, intentando relajarme. Pero los ruidos continuaron. Escuchaba pasos suaves, casi imperceptibles, alrededor de mi tienda. Cada vez que abría los ojos no veía nada, solo la oscuridad. Los susurros también regresaron, más cercanos esta vez, como si alguien estuviera justo afuera, hablando en voz baja. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo comenzó a transformarse en pánico. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Qué querían? Estaba solo en mi tienda, con solo una fina capa de tela separándome de lo que fuera que estaba allá afuera. Pensé en salir y enfrentar lo que fuera, pero el miedo me paralizó. No sabía cuántos eran ni qué tan peligrosos podían ser. Lo único que podía hacer era quedarme quieto, rezando para que no me encontraran. El tiempo pareció detenerse. Cada minuto se sentía como una eternidad, y yo estaba atrapado en un estado de alerta constante, escuchando cada pequeño sonido, esperando lo peor. Finalmente, después de lo que parecieron horas, los ruidos comenzaron a desvanecerse. El silencio regresó al bosque, pero no me atreví a moverme. Me quedé allí en mi tienda con los ojos abiertos, temblando de miedo, hasta que el cansancio finalmente me venció. Desperté con la primera luz del amanecer, y lo primero que sentí fue alivio. Había sobrevivido a la noche. Salí de la tienda esperando encontrar a mis compañeros, pero lo que vi me dejó helado. Las tiendas estaban vacías, no había señales de mis compañeros ni del guía. Las mochilas estaban esparcidas por el suelo, abiertas, como si alguien las hubiera registrado. La fogata estaba apagada, y el aire estaba cargado con un olor que no pude identificar, algo metálico y nauseabundo. Mi mente se nubló por un momento. ¿Dónde estaban todos? ¿Qué había pasado durante la noche? Un miedo profundo comenzó a apoderarse de mí, y supe que no podía quedarme allí. Recogí mis cosas rápidamente, tratando de mantener la calma, pero mis manos temblaban incontrolablemente. No sabía qué hacer. Mientras recogía mis cosas, no podía dejar de pensar en lo que podría haber sucedido durante la noche. Cada pequeña tarea, como guardar mi saco de dormir o cerrar la mochila, se sentía surrealista, como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Mis pensamientos iban y venían intentando encontrar una explicación lógica para la desaparición de mis compañeros, pero nada tenía sentido. ¿Habían sido secuestrados? ¿O algo peor? Finalmente, con la mochila sobre mis hombros y mi mente todavía enredada en el pánico,
Decidí que lo más sensato era regresar al camino que nos había llevado al campamento. No tenía un mapa, y mi teléfono estaba casi sin batería, pero recordaba vagamente la dirección en la que habíamos venido. No podía quedarme en el campamento, eso estaba claro. Algo o alguien había estado allí durante la noche, y la posibilidad de que aún estuvieran cerca me aterrorizaba. Empecé a caminar, mis pasos torpes y rápidos intentando mantenerme alerta. Cada crujido de una rama bajo mis pies o el susurro de las hojas al viento me hacía dar un salto. Mis sentidos estaban en estado de alerta máxima, y cada sombra entre los árboles parecía estar acechándome. No había señales del guía ni de los otros campistas, lo que solo incrementaba mi sensación de aislamiento y vulnerabilidad. Después de lo que parecieron horas caminando sin rumbo claro, la desesperación comenzó a instalarse en mí. Estaba solo en medio de un bosque que se extendía en todas direcciones, sin señales de civilización. Mi corazón latía descontroladamente, y el miedo empezaba a nublar mi juicio. ¿Y si nunca encontraba el camino de regreso? ¿Y si esos hombres, quienesquiera que fueran, me encontraban primero? En mi prisa por escapar, no había notado la densa neblina que comenzaba a formarse a mi alrededor. El aire se volvía más pesado, dificultando la respiración y reduciendo mi visibilidad a solo unos pocos metros. La neblina, combinada con la densidad del bosque, hizo que mi avance se volviera aún más lento. Mis pasos se volvieron inseguros, y cada movimiento parecía ser en vano, como si estuviera dando vueltas en círculos. Fue entonces cuando escuché algo que me detuvo en seco. Un susurro. No era el sonido de las hojas o del viento, sino una voz humana, distante pero clara. Giré sobre mis talones escudriñando la neblina, pero no pude ver nada. El susurro se repitió, esta vez más cerca. No pude distinguir lo que decía, pero el tono era siniestro, cargado de una intención que me llenó de pavor. Sabía que no estaba solo. El pánico se apoderó de mí, y empecé a correr, sin importarme si estaba yendo en la dirección correcta o no. Solo quería alejarme de esas voces, de esa sensación de que algo me perseguía. Corrí con todas mis fuerzas, sintiendo cómo la adrenalina bombeaba en mis venas, mientras los sonidos del bosque se desvanecían a mi alrededor. Pero las voces no desaparecían. Parecía que me seguían, que me rodeaban, que se acercaban cada vez más. Mis piernas comenzaban a fallar, agotadas por el esfuerzo, y el miedo me impedía pensar con claridad. Me detuve un momento, apoyándome contra un árbol para recuperar el aliento, intentando calmarme y pensar en qué hacer, pero la neblina no cedía, y las voces seguían resonando a mi alrededor. Entonces, escuché algo peor. Pasos pesados, arrastrados, como si alguien o algo se estuviera acercando lentamente. No podía quedarme allí. Sin más opciones volví a correr, mis pulmones ardiendo con cada respiración y mis músculos gritando por el esfuerzo. Mi única esperanza era encontrar el camino que nos había llevado al campamento, alguna señal que me guiara de vuelta a la civilización, pero el bosque parecía haberse convertido en un laberinto interminable, y cada giro, cada desvío, me llevaba más lejos de cualquier salida. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegué a un claro en el bosque. Era un espacio abierto, donde la neblina parecía disiparse un poco. Pero en el centro del claro había algo que me hizo detenerme de golpe. Era una pequeña cabaña, vieja y destartalada como si hubiera estado abandonada durante años. La madera estaba podrida y cubierta de musgo, y las ventanas estaban rotas, dejando ver el interior oscuro y vacío. Mi instinto me decía que debía mantenerme alejado, pero mis opciones eran limitadas. Podía escuchar los pasos acercándose nuevamente, y las voces, más claras ahora, susurrando palabras que aún no podía entender pero que me llenaban de terror. No sabía si esa cabaña era un refugio o una trampa, pero en ese momento no tenía otra opción. Corrí hacia la cabaña, abriendo la puerta de un golpe, y me adentré en la oscuridad. El interior estaba frío y húmedo, con un olor a moho y descomposición que me hizo contener la respiración. No había luz, solo la tenue claridad que entraba por las ventanas rotas, y el suelo estaba cubierto de hojas secas y ramas caídas. Me apoyé contra la pared, intentando calmar mi respiración y escuchar si los pasos seguían acercándose. Por un momento, todo estuvo en silencio. Pero entonces, escuché algo dentro de la cabaña. Era un sonido sutil,
casi imperceptible, como si alguien estuviera respirando muy cerca de mí. Me giré lentamente con el corazón a punto de estallar, y mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la penumbra. Al principio no vi nada, solo sombras que se movían con la brisa que entraba por las ventanas. Pero entonces, en una esquina distinguí una figura. Estaba de pie, inmóvil, observándome. Era un hombre alto y delgado, con la ropa hecha jirones y el rostro cubierto de suciedad. Sus ojos eran oscuros, casi sin vida, pero brillaban con una intensidad que me hizo retroceder. No decía nada, solo me observaba como si estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Intenté hablar, pero las palabras se atoraron en mi garganta, y solo pude emitir un gemido ahogado. Antes de que pudiera moverme, el hombre dio un paso hacia mí. Su movimiento fue lento, deliberado, como si disfrutara viendo mi miedo. No podía quedarme allí, así que me giré y corrí hacia la puerta. Pero antes de que pudiera llegar, sentí una mano fría agarrando mi brazo con una fuerza que no parecía humana. Intenté liberarme, pero su agarre era como una garra, hundiéndose en mi piel. El hombre me empujó con fuerza haciendo que cayera al suelo. El impacto me dejó sin aliento, y mientras intentaba recuperarme lo vi acercarse, una sonrisa macabra dibujada en su rostro. Intenté arrastrarme hacia la puerta, pero él me alcanzó antes de que pudiera moverme más de un par de metros. Me levantó del suelo con una facilidad que no debería ser posible para alguien tan delgado, y me lanzó contra la pared. El dolor me atravesó como un rayo, y mi visión se nubló por un momento. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía dejar que este hombre me matara aquí, en medio de un bosque donde nadie me encontraría. Con lo poco que me quedaba de fuerza, me levanté y corrí hacia la puerta, chocando con ella para abrirla de un golpe. Salí corriendo de la cabaña sin mirar atrás, sabiendo que si me detenía sería mi fin. El bosque me recibió de nuevo con su frío y su neblina, pero no me importaba. Solo tenía un objetivo: escapar. Podía escuchar al hombre detrás de mí, sus pasos rápidos y su respiración pesada, como si estuviera disfrutando de la persecución. Corrí sin rumbo, solo siguiendo mi instinto, esperando que me llevara a algún lugar seguro. Finalmente, después de lo que parecieron horas de huir, el bosque comenzó a aclararse. La neblina se disipó, y vi a lo lejos lo que parecía ser un camino. Mi corazón dio un vuelco de esperanza, y corrí con todas mis fuerzas hacia él. Cuando finalmente llegué, me dejé caer de rodillas, exhausto y al borde del colapso. Pero estaba fuera del bosque, fuera de su oscuro y opresivo abrazo. Miré a mi alrededor, esperando ver al hombre emergiendo de los árboles, pero no había nadie. El silencio era total, y por primera vez en horas, me sentí a salvo. Me obligué a ponerme de pie y comencé a caminar por el camino, con la esperanza de encontrar alguna señal de civilización. Eventualmente llegué a una carretera, y un coche que pasaba me recogió. No dije una palabra sobre lo que había sucedido. Simplemente pedí que me llevaran de vuelta a mi hotel. Pasé el resto de mi estancia en la ciudad encerrado en mi habitación del hotel, temblando con cada ruido que escuchaba y mirando por la ventana, con miedo a ver la figura de ese hombre entre la multitud. Nunca volví a pisar ese bosque, ni a hacer preguntas sobre lo que les pasó a los demás en ese campamento. La experiencia me dejó marcado, y cada vez que cierro los ojos, revivo esos momentos de terror puro. Aún hoy, cada vez que veo un bosque o escucho el susurro del viento entre los árboles, siento una oleada de pánico que me congela. Sé que lo que viví no fue un sueño ni una alucinación. Fue real, y aunque logré escapar, una parte de mí quedó atrapada en ese oscuro rincón del bosque, en la penumbra, donde las sombras cobran vida y el peligro acecha en cada esquina. Uno de mis primeros recuerdos es estar en el patio de recreo en una escuela nueva tratando de hacer amigos. Estaba en el tercer año, lo que sería la edad de la escuela primaria para los estadounidenses que están leyendo. Me encontré con un grupo de chicos jugando al fútbol. Le pregunté a uno de ellos si podía unirme y me dijo que sí, pero solo si le pasaba el balón a él. Me pareció un trato justo, así que acepté. Al día siguiente le pregunté al mismo chico si podía sentarme con él a la hora del almuerzo, y me dijo que sí, pero solo si le daba mi postre. Bueno, no me pareció muy justo esa vez, pero acepté de todas formas, y luego comimos en casi completo silencio. No toqué mi postre,
suponiendo que este chico lo tomaría cuando estuviera listo. Pero cuando terminó su postre le ofrecí el mío y de repente cambió de opinión. Sacudió la cabeza, empujó el pequeño tazón en mi dirección y hemos sido amigos desde entonces. Gonza, como llegué a llamarlo en referencia a su segundo nombre, fue mi mejor amigo durante toda la escuela primaria, y también terminamos en la misma escuela secundaria. Me tomé mi primera pinta con él, nuestras primeras novias eran mejores amigas, y él formó parte de casi todos los eventos significativos de mi adolescencia de una forma u otra. Finalmente, nos separamos al ir a diferentes universidades, pero nos mantuvimos en contacto, y él terminó regresando aquí por trabajo una vez que se graduó. Estuvo ahí para mí durante todas mis rupturas, me ayudó a mudarme a mi primer piso real, y fui el padrino en su boda, y la lista sigue y sigue. Estuve presente para todos los altibajos de él y Karina comprando una casa, teniendo un bebé, todas esas otras cosas de adultos, y fui la primera persona a la que Gonza llamó después del accidente. Era a principios de abril cuando me llamó a eso de las 2 de la madrugada. Sabía que algo estaba pasando por lo tarde que llegó la llamada, pero nunca podría haber adivinado lo terrible que sería la noticia. Karina había estado caminando con su hija de regreso del grupo de juegos, cuando 2 conductores imprudentes se estrellaron contra ellas en un paso de cebra. Su pequeña hija fue declarada muerta en el lugar, mientras que Karina falleció en una cama de hospital luchando por su vida solo unas pocas horas después. El mundo de Gonza había sido arrebatado por completo por 2 monstruos en un BMW, y estaba tan devastado como te puedes imaginar. Lo dieron de baja por enfermedad en el trabajo, le recetaron antidepresivos y luego se fue a vivir con sus padres porque simplemente no podía cuidarse a sí mismo. Todos nos turnábamos para cuidarlo, asegurándonos de que se mantuviera alejado del alcohol y todo eso, pero eso era todo lo que podíamos hacer. Perder a tu esposa e hija así, de manera totalmente inesperada, es algo que una persona tiene que superar por su cuenta, ¿sabes? Y durante mucho tiempo, Gonza parecía paralizado, y honestamente no lo culpaba. Pero un día recibí un mensaje de texto muy sorprendente de él que decía, ¿te apetece un poco de senderismo? Solo para explicar, rambling era como llamábamos a los viajes de senderismo y camping que solíamos hacer cuando éramos más jóvenes. Creo que siempre nos imaginábamos como soldados, pero como nunca pasaríamos la prueba de drogas, guiño, guiño, nos conformábamos con estas épicas caminatas por el campo, a veces durante una semana entera. Acampábamos en diferentes lugares cada noche y luego volvíamos a casa sin ducharnos y apestando a humo de fogata, entre estar muy bebidos y contar historias de fantasmas alrededor del fuego por la noche. Era una diversión tremenda. Logramos hacer unos 5 o 6 viajes grandes y pequeños antes de que los trabajos y las novias comenzaran a ocupar todo nuestro tiempo, pero por mucho que esperaba con ansias el día en que pudiéramos volver a hacerlo, pensé que podría ser un poco pronto. Después de hablarlo nos decidimos por la segunda semana de abril, casi un año después del accidente. Traté de convencerme de que el momento era solo una coincidencia, pero al mismo tiempo entendía completamente si él quería alejarse de todo por unos días, especialmente alrededor del primer aniversario. Y siempre había algo bastante reconfortante en nuestras caminatas. Si te estás quedando sin comida y agua mientras estás expuesto a los elementos, no hay tiempo para preocuparse por los problemas que tienes en el mundo real, entre comillas. No sabía hasta qué punto eso se extendería al dolor devastador, pero a corto plazo definitivamente parecía funcionar. Con algo en lo que concentrar su mente, Gonza parecía mucho más animado. Estaba comprando equipo de camping en línea, probándolo en el jardín trasero de su madre, y con toda la planificación que teníamos que hacer, también estaba mucho más hablador. Era como en los viejos tiempos en muchos sentidos, pero con una diferencia notable. Aparte de las cosas obvias, Gonza había sugerido un lugar para visitar. Cualquiera que lea esto podría pensar, ¿sí y qué? Él nunca tomaba ninguna de las decisiones cuando se trataba de nuestros viajes de senderismo. Después de que yo tomara la iniciativa en planificar los primeros 2 viajes, y todos salieran según lo planeado, él decidió dejar esa parte a mí para que él pudiera concentrarse en el equipo y en llevarnos allí. Así que cuando me dijo que quería visitar las tierras altas de Escocia, y en particular, un lugar llamado Lochinver, fue un cambio refrescante, para ser honesto. Nunca habíamos estado en las tierras altas antes, así que yo ya estaba muy interesado en ir.
Pero la ruta zigzagueante de Gonza incluía muchos lagos de agua dulce, algunas caminatas por colinas y un buen desayuno grasiento al final, lo cual para mí sonaba absolutamente genial. Lo más largo que habíamos estado de excursión era una semana, y como apenas estábamos comenzando de nuevo, no me sorprendió que solo quisiera ir por 2 días. Estaba feliz de que pareciera estar volviendo a ser el mismo. Pero si hubiera sabido lo que realmente tenía planeado, no creo que hubiera ido con él. Todo parecía estar bien en el camino hacia Lochimber. De hecho, era como en los viejos tiempos. Nos turnamos para conducir y poníamos listas de reproducción antiguas, y en general nos deleitábamos en un poco de nostalgia para matar el tiempo en el viaje. El estacionamiento fue fácil y barato y luego sumando un clima inesperadamente bueno para abril, tuvimos un gran comienzo para una caminata épica. Considerando que era su primera vez, Gonza había hecho un trabajo excelente planificando una ruta, y nos llevó por un paisaje increíble. Caminamos unos 5 o 6 kilómetros, descendiendo por una colina suavemente inclinada, y luego a lo largo de un río estrecho, hasta que llegamos a un pequeño lago. El camino hacia abajo era muy empinado y el río caía en una cascada que alimentaba el lago más grande. Era un paisaje impresionante, y supe de inmediato que ese sería nuestro primer lugar para acampar, y hubiera felicitado a Gonza si no hubiera pensado que eso lo haría caer colina abajo. Encontramos un lugar agradable, plano y cubierto de hierba a unos 50 metros del borde del agua, y luego instalamos nuestros pequeños refugios en forma de A1 frente al otro. Una vez que estuvimos instalados, preparamos un poco de té en nuestros hornillos de hexamina y luego nos pusimos a recoger leña para la noche. Estuvimos callados mientras trabajábamos, y atribuí esto a que ambos estábamos concentrados en la tarea de encontrar leña decente. Pero después, Gonza no pareció animarse de nuevo. Me di cuenta, a mitad de la preparación de mi cena, de que no iba a unirse a mí, pero dijo que no tenía hambre y que comería más tarde cuando tuviera apetito. Pero el más tarde llegó y se fue, y todavía no parecía haber comido nada. Nos quedamos despiertos hasta bastante tarde, y todo lo que hicimos fue sentarnos junto al fuego intercambiando historias, pero no vi ni una sola migaja pasar por sus labios. Cuando me fui a la cama, Gonza dijo que solo se quedaría un poco más para ver las estrellas. Eso no me hizo saltar las alarmas, pero lo que sí lo hizo fue cuando me desperté unas 6 o 7 horas después, y lo encontré todavía sentado junto al fuego. No estoy hablando de estar sentado junto al fuego haciendo un té con cara de sueño, obviamente habiendo dormido al menos unas horas. Estoy hablando de la misma posición, la tienda de campaña aparentemente intacta, como si no se hubiera movido en horas. Las primeras palabras que salieron de mi boca cuando me deslicé fuera de mi refugio fueron: ¿No has dormido? No necesitó responderme. Las grandes ojeras bajo sus ojos lo decían todo. Y fue en ese momento que comencé a darme cuenta de que tal vez aceptar ese viaje de camping no había sido una buena idea. Le pregunté si estaba bien, y hasta me reí un poco cuando me dijo: «Estoy un poco cansado». Respondí preguntándole si realmente estaba bien, antes de decirle que no había vergüenza en rendirse y volver a casa si realmente no se sentía con ánimos. En cualquier otra circunstancia, si alguien me hubiera dado una respuesta críptica como la que acababa de recibir, le hubiera dicho que se dejara de tonterías y hablara claro. Pero en el caso de Gonza sabía de qué estaba hablando, o mejor dicho, asumí que sabía. Su respuesta me dejó callado por un minuto, y cuando finalmente pensé en algo más que decir, le ofrecí un café para ayudarlo a despertarse un poco. Rechazó la oferta diciendo que su estómago se sentía un poco mal y que prefería quedarse con agua por el momento. Lo dejé descansar junto al fuego mientras salía a recoger más leña, y mientras estaba fuera estuve pensando. Rechazó el café, rechazó la cena la noche anterior, y no vi ningún envoltorio vacío o utensilios usados cuando me desperté. Eso significaba que Gonza había limpiado y guardado todo su equipo de cocina de manera inmaculada, o no había comido ni una maldita cosa en más de 24 horas. Dejé de recoger leña en el momento en que se me ocurrió, y aunque no solté lo que ya había recogido, regresé de inmediato al campamento, de la manera más amable posible, sin tratar de sonar como su madre ni nada de eso. Le dije que necesitaba comer si iba a tener la fuerza para caminar a cualquier otro lugar. Sentía pena por él, de verdad, pero tenía que cuidarse porque estar en las tierras altas
a kilómetros de cualquier camino, no era el momento para empezar a ayunar intermitentemente. Seguí hablando un poco más, en general rogándole que hablara conmigo, y luego frustrado caminé hacia su mochila, la abrí y comencé a buscar su suministro de comida. Rebusqué y rebusqué y rebusqué un poco más antes de darme cuenta de que Gonza no había traído comida. No era un simple descuido tampoco, lo había hecho deliberadamente. ¿Pero por qué? Lo obvio que me vino a la mente, y lo que casi me asustó hasta la muerte al pensarlo, fue la idea de que nos había llevado hasta allí para quitarse la vida. Para mi infinito alivio, negó que fuera el caso, pero cuando se volvió críptico de nuevo, le dije que podía decirme lo que estaba pasando o me iba. Fue un farol total, pero funcionó, y fue entonces cuando me dijo, o parcialmente me dijo, lo que tenía planeado. No había ninguna caminata, ningún recorrido por los lagos durante unos días antes de un buen desayuno grasiento en Lochimber. Él, y cito sus palabras, necesitaba hacer algo por Karina y la niña, y ese algo implicaba no comer ni dormir. Estaba bien beber agua, pero solo cuando realmente moría de sed, y cuando se hubiera abstenido de comer y dormir durante 3 días, iba a meterse en la cascada. ¿Recuerdas la cascada que mencioné en la que podíamos ver desde nuestro campamento? Bueno, Gonza dijo que había un pequeño nicho en la roca detrás de ella. No era nada grande, solo lo suficiente para que una persona pudiera sentarse sin mojarse demasiado. Y cuando le pregunté cómo lo sabía, me dijo que lo había verificado durante la noche. Todo era exactamente como le habían dicho que sería. Y cuando le pregunté quién se lo había dicho, Gonza dijo que estaba demasiado cansado para explicar. La única razón por la que explicó parcialmente lo que estaba haciendo fue que me necesitaba allí, y creía que si no me lo decía, podría haberme ido realmente. Sabía cómo se veía. Un tipo que se estaba matando de hambre porque estaba cansado de vivir o algo así, pero me aseguró que no era así. Me necesitaba allí para ayudarlo a volver al coche cuando terminara, porque lo más probable era que estuviera demasiado débil para hacerlo por su cuenta. Recuerdo estar sentado allí junto al fuego durante 1 minuto o 2, atónito en silencio, tratando de asimilar lo que Gonza me estaba diciendo. Cuando finalmente junté mis pensamientos, le pregunté por qué necesitaba sentarse en ese pequeño nicho después de 3 días sin comer ni dormir. Lo ayudaría, claro. Solo necesitaba saber por qué. Nuevamente, dijo algo como, es por Karina y la niña. Y si soy honesto, eso fue tan bueno como cualquier explicación que necesitaba. Tenía casi ninguna idea de lo que estaba tratando de hacer, pero sabía que sería difícil y probablemente peligroso también. Pero, ¿qué más puedes hacer cuando un amigo te pide que hagas algo así, diciéndote que no puede confiar en nadie más para hacerlo? No había forma de sacarlo de allí. Dejarlo solo estaba fuera de cuestión, y por mucho que pareciera la mejor opción, llamar a los servicios de emergencia se sentía como una traición. Imagínate que alguien deposita toda esa confianza en ti, y tú simplemente te das la vuelta y haces que lo encierren. Sé que esa es la respuesta emocional y no la racional, pero en ese momento simplemente no se sentía bien. Parecía que no había otra opción que hacer lo que me pidió, para asegurarme de que lo que sea que estuviera por hacer, saliera de eso bien. Resultó que el primer día de su ayuno en realidad fue el día antes de que condujéramos hasta allí, siendo el segundo el día de la caminata hacia la cascada. Gonza parecía un poco cansado durante la caminata, pero lo atribuía a la edad y a una mala noche de sueño o algo así. Así que ese segundo día que estuvimos en las tierras altas, iba a ser el tercer y último día sin comer ni dormir, lo que significaba que todo su plan iba a terminar en las primeras horas de la mañana. Eso sonó como una buena noticia cuando lo escuché, pero seguía siendo preocupante verlo en un estado tan lamentable. Fue la falta de sueño lo que realmente lo desgastó. Se podía ver cómo su cerebro simplemente se desgastaba por estar despierto tanto tiempo sin combustible, para mantenerlo funcionando, y cuando iba al baño, su orina parecía marrón. No ese amarillo oscuro poco saludable que ves después de una noche de verano en un jardín cervecero, sino este marrón enfermizo, como ron o whisky o algo así. Sé que puede parecer un poco raro fijarse en su orina así, pero cosas como esas son bastante impactantes cuando nunca las has visto antes. No solo era su cuerpo, también era su mente. Comenzó a decir las cosas 2 veces. Tropezaba con las palabras y luego volvía a una parte anterior de la conversación, como si hubiera perdido el hilo y no hubieran pasado 10 o 20 minutos.
Y para cuando el sol comenzó a ponerse estaba listo para que todo terminara, pero aún nos quedaba un buen trecho. Tampoco pude dormir nada esa noche. No estaba completamente convencido de que Gonza no fuera a intentar hacerse daño de alguna manera, solo tenía que confiar en que no lo haría. Lo interrogué más y más a medida que avanzaba la noche, pero estaba cada vez menos de humor para charlar. Sin embargo, me dijo que había estado pensando en esa noche durante meses, y lo había repasado en su mente tantas veces que le aburría pensarlo, y mucho menos hablar de ello. Me dijo que entendía lo molesto que eso debía ser, pero que me lo contaría todo cuando terminara, pero hasta entonces tenía que esperar. Cuando finalmente llegó el momento, lo acompañé hasta la cascada y comenzó a quitarse la ropa. Supongo que eso siempre fue un hecho. No quería mojarse su única chaqueta y par de botas en el proceso, pero aún así hacía un frío infernal, y estaba temblando como un perro mientras me pasaba la última de sus prendas. Sobre el sonido de la cascada, lo escuché decirme que si gritaba o no salía en una hora, debía entrar y sacarlo. Estaría desnudo y empapado en la helada noche escocesa, y estaría en peligro de sufrir hipotermia si permanecía expuesto por mucho tiempo. Y eso solo sumaba a toda la ansiedad. Mientras me daba las gracias una última vez, se dio la vuelta y desapareció en el agua. Exactamente 27 minutos habían pasado cuando pensé por primera vez que escuchaba algo sobre el sonido de la cascada. Recuerdo que aguzé el oído, pensando que tal vez me estaban jugando una mala pasada, pero luego lo volví a escuchar. Apenas se oía sobre el sonido de la cascada, pero sonaba mucho a una persona. Y de repente ahí estaba Gonza. Estaba blanco como una hoja, flaco como un palo y temblaba violentamente. Luego estaban los sonidos que hacía y, Dios mío, eran inhumanos. No era exactamente llorar ni exactamente gritar, todo atenuado por 3 días sin comida ni sueño. Tan pronto como alcanzó la orilla del arroyo, simplemente colapsó y le eché su chaqueta por encima. No podía hablar, apenas podía moverse, e hice todo lo posible para arrastrarlo de vuelta al fuego y sentarlo junto a él para que pudiera calentarse adecuadamente. Le pregunté si podía comer y asintió muy débilmente, así que le arrojé unas barras de cereal y una botella de agua frente a él. Tuve que alimentarlo y acercarle la botella a los labios para que pudiera comer bien. Gonza comía despacio, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, y sería un mentiroso si dijera que yo no derramé algunas también. Una vez que tuvo algo de comida y agua en él, Gonza me pidió que lo ayudara a meterse en su tienda de campaña para que finalmente pudiera dormir. Me aseguré de que estuviera seco, lo ayudé a ponerse algunas capas de ropa interior, y luego lo metí en su saco de dormir. Creo que se quedó dormido antes de que yo terminara de arroparlo, y no quería nada más que meterme en mi propio saco de dormir para un descanso bien merecido. Pero cuando llegó el momento, no pude hacerlo. Estaba atrapado entre estar demasiado cansado para mantenerme despierto y demasiado asustado para quedarme dormido. Pero cuanto más intentaba luchar contra el sueño, más fácil me resultaba. No sé exactamente qué hora era en ese momento, pero recuerdo haber visto un poco de azul asomándose en el horizonte distante. Cerré los ojos por un segundo y luego lo siguiente que supe era pleno día. Me ardían los ojos y me sentía enfermo por lo agotado que estaba. Pero cuando vi que Gonza seguía allí, dormido y respirando, supe que todo iba a estar bien. Intenté dormir un par de horas más, pero un cerebro hiperactivo alimentado por una siesta rápida hizo que eso no fuera posible. Quería despertarlo, hacer que comiera un poco más y que tomara un café. Pero era por razones egoístas. Lo que realmente quería saber era qué había pasado en la cascada, para qué se había sometido a ese infierno. Pero Dios sabe que necesitaba descansar, y habría mucho tiempo para preguntas en el camino de regreso. Supongo que esta historia ya es bastante larga, así que intentaré resumir esa conversación lo mejor que pueda. Después de llevar a Gonza de vuelta a Lochinver de manera segura, comimos un poco más. Le compré a Gonza una de esas botellas grandes de Lucozade para que pudiera seguir recuperándose durante el viaje, y luego comenzamos nuestro viaje de regreso a casa. No me dijo mucho sobre lo que había hecho ni por qué lo había hecho. Dijo que aún lo estaba asimilando él mismo, pero en resumen, esto fue lo que me contó. Había leído algo en línea sobre esa cascada, algo sobre cómo los monjes antiguos solían ir allí para tener experiencias religiosas. La historia decía que si te concentrabas en rezar por alguien lo suficiente, alguien que ya había fallecido, podías oírlo, verlo,
hablar con él o algo por el estilo. La única regla era que tenías que sentarte allí durante 3 días con nada más que el agua frente a ti para beber. Obviamente, Gonza había intentado simplificar el proceso por seguridad y conveniencia, pensando que mientras bebiera un poco del agua, podría hacer todo el ayuno y mantenerse despierto lejos de la cascada. Estaba bastante preocupado de haber arruinado el proceso, y por lo tanto arruinado el efecto deseado, pero no lo hizo. Según Gonza, el proceso funcionó exactamente como estaba previsto. Siento que debo explicar en este punto que no soy una persona religiosa, y no creo en fantasmas, espíritus, ni ninguna de esas tonterías de ultratumba. Creo que Gonza se empujó a sí mismo hasta sus límites físicos y psicológicos, y provocó una especie de alucinación visual o auditiva. Y creo que en el fondo, él también lo sabe. La cosa es que no le importa, y no lo culpo tampoco. Y por mucho que no voy a pretender saber cómo funcionó, entiendo por qué quería hacerlo. Tener la oportunidad de ver o hablar con un ser querido perdido, incluso si no es real, admito que tiene su atractivo. Sea lo que sea que haya pasado, Gonza empezó a estar mucho mejor después del viaje. Todos lo atribuyeron a finalmente volver al aire libre y revivir un poco de su juventud. Nunca le contamos a nadie lo que realmente pasó. Gonza no me hizo jurar mantenerlo en secreto ni nada de eso, pero no hizo falta, porque lo que sea que ocurrió en ese pequeño nicho detrás de la cascada, eso es entre él y sus queridos difuntos. Nacida el 19 de diciembre de 1986, Cristina Calica creció en Canadá como la única hija de migrantes filipinos divorciados, Elizabeth y Mario Calica. Como muchos filipinos, tuvo una educación profundamente católica, y también fue descrita como trabajadora y líder natural, con ambiciones de asistir a la escuela de magisterio en la Universidad York de Toronto. Con 1,57 m de altura y 57 kilos, se mantenía en forma jugando al voleibol y solo ocasionalmente intentaba correr. Justo antes del feriado cívico de 2007, Cristina había planeado participar en una conferencia juvenil cristiana en la ciudad de Montreal, pero a último momento decidió optar por un viaje de senderismo al Parque Provincial Rainbow Falls en Ontario, acompañada por su prima de 20 años, Faith Costulo, y 2 amigos, Eddie Miga y Joe Benedict. El Parque Provincial Rainbow Falls cubre un área de aproximadamente 5 kilómetros cuadrados y está ubicado en la autopista 17 entre los pueblos de Schreiber y Rossport. Hay 2 áreas de campamento principales dentro de sus límites. El sitio principal, White Sand Lake, que está a solo unos cientos de metros de la entrada del parque, y el sitio más pequeño, Rossport, que se encuentra 3 kilómetros al oeste, no lejos de la autopista transcanadiense. La gran mayoría de los senderos de este parque son relativamente fáciles, con un promedio de entre 3 y 5 kilómetros. La única excepción es el sendero Cascade Isles, que tiene una extensión de 51 kilómetros y recorre el parque desde Rossport hasta Terrace Bay. Si te sales de los senderos y te adentras en Rainbow Falls, te encontrarás con lo que algunos han descrito como el terreno más accidentado de la provincia. Poco después del mediodía del domingo, 5 de agosto de 2007, Cristina y sus amigos llegaron al parque. Cristina había estado al volante durante el viaje de 14 horas desde Toronto, y después de completar lo que se había convertido en un viaje de 2 días, el grupo estaba exhausto. Montaron su campamento en el lote 88 del sitio de White Sand Lake, luego intercambiaron algunos saludos amistosos con sus nuevos pero temporales vecinos. White Sand Lake estaba muy ocupado ese fin de semana, con solo un puñado de lotes sin ocupar. Sin embargo, mientras continuaba el bullicio del fin de semana festivo afuera, Cristina y sus amigos se acomodaron para tomar una siesta. El grupo estaba agotado por su viaje de 2 días, así que lo que estaba destinado a ser una siesta de media hora, se convirtió en una de aproximadamente 4 horas. Se despertaron alrededor de las 10:30 de la noche, encendieron una pequeña fogata y luego cenaron juntos mientras consumían una pequeña cantidad de alcohol. Alrededor de las 3:30 de la mañana, el grupo decidió volver a la cama y se cree que todos estaban dormidos dentro de los siguientes 30 minutos. 3 horas después, Cristina despertó a Eddie y le pidió que la acompañara a las duchas comunitarias del campamento. Según Eddie, ambos habían planeado correr juntos al amanecer,
y después de lavarse y vestirse, se dirigieron a los senderos. La pareja corrió junta durante un periodo de unos 30 minutos. Luego, en algún momento, Cristina comenzó a cansarse. Al llegar a una intersección cerca de la entrada del parque, decidieron separarse. Eddie continuaría por el más largo de los dos senderos hacia la autopista 17, mientras que Cristina optó por visitar la cercana cascada Rainbow Falls antes de regresar al campamento. Eddie solo llegó hasta un pequeño área de picnic al costado de la carretera antes de que también comenzara a cansarse. Se detuvo brevemente para recuperar el aliento, talló las iniciales de los 4 miembros en una roca y luego regresó al campamento. Afirmó que pasó las siguientes horas buscando un hacha para tallar algunos troncos demasiado grandes, pero no pudo encontrar una. Alrededor de las 9:30 de la mañana, Joe Benedict y Faith Costello salieron de sus tiendas. Prepararon el desayuno y se ducharon, creyendo que Cristina regresaría en cualquier momento. Pero para las 11 de la mañana comenzaron a preocuparse. Joe y Eddie fueron por uno de los senderos hacia la cascada que Cristina había querido visitar. También buscaron en el sendero Lake Superior y el sendero Rainbow Falls, así como en otros senderos que sospechaban que podría haber recorrido, pero no la encontraron por ningún lado. Los dos hombres permanecieron tranquilos y se abstuvieron de dar la alarma, creyendo que Cristina pronto sería encontrada. Sin embargo, a media tarde, ella aún no había aparecido. Alrededor de las 2 de la tarde, el grupo se acercó a un guardabosques para informar sobre la desaparición de Cristina. Los guardabosques del parque se unieron al grupo de amigos y continuaron su búsqueda en los senderos y playas cercanas. Cuando se hizo evidente que estaba desaparecida, les aconsejaron que informaran su desaparición a la policía. El equipo regional de respuesta de emergencia de la Policía de Ontario se hizo cargo de la búsqueda y rápidamente estableció un puesto de mando cerca de Whitesand Island. Casi 100 personas recorrieron la zona, incluidos policías, bomberos y buzos especialmente entrenados que buscaron en los lagos y arroyos cercanos. Utilizaron equipos GPS, radares subacuáticos, cámaras infrarrojas y 4 unidades caninas, junto con 2 aviones de ala fija, un hidroavión, 3 helicópteros y una multitud de embarcaciones, pero no se encontró rastro de Cristina. El mal tiempo y el terreno accidentado hicieron que la búsqueda fuera extremadamente difícil, y algunos del personal de búsqueda resultaron gravemente heridos durante su trabajo. Un hombre necesitó cirugía de emergencia cuando un accidente al descender en rapel le provocó horribles laceraciones faciales, mientras que otro fue trasladado al hospital con un esguince de tobillo y una rodilla torcida tras una caída en una pendiente empinada. Un aspecto inusual de la búsqueda involucró el uso de perros rastreadores que caminaban por los senderos Rainbow Falls y Casca Isles en busca del rastro de Cristina. Aunque captaron su rastro en los lugares por donde había corrido con Eddie Miga, no había señales de ella en ningún otro lugar, incluyendo cerca de Rainbow Falls. Ella se había ido, eso era seguro, pero su rastro de olor sugería que había salido del parque. En este punto, la búsqueda de Cristina se volvió altamente científica. Los equipos de búsqueda comenzaron a estudiar mapas del área para identificar lo que se conoce como corredores antropogénicos. Este es un término técnico para lo que podríamos referirnos como caminos naturales que ocurren fuera de los senderos marcados, como arroyos o ríos, incluso líneas eléctricas, cualquier cosa que una persona pueda creer que la llevará de vuelta a la civilización. El equipo de búsqueda también basó sus áreas de búsqueda de la fase 2 en un perfil de comportamiento avanzado de excursionistas perdidos. Este indicaba que había un 90% de probabilidad de que ella aún estuviera dentro de un radio de 8 kilómetros de su última posición conocida, pero su condición seguía siendo una incógnita. La estrategia llevó a algunos desarrollos interesantes en la búsqueda. Se recuperaron un par de calcetines de una profunda piscina de agua en el río Hewitson, un afluente que desemboca en el lago White Sands. Los equipos de búsqueda también encontraron varias huellas en una zona de suelo cubierto de musgo, no lejos de la cascada. Aunque las huellas coincidían con el tamaño de los zapatos de Cristina, la falta de un patrón de banda de rodadura preservado hacía imposible determinar si fueron creadas por uno de sus zapatos para correr. Contra el consejo de la policía provincial, la familia de Cristina viajó a Rainbow Falls. Allí montaron una serie de tiendas en lotes alquilados por amigos y simpatizantes, y se negaron a irse hasta que se encontrara a Cristina.
Se les unió Raúl Scarpe, un sacerdote católico y también filipino-canadiense, quien realizó misas especiales para la familia para calmar sus temores. Scarpe también ayudó a aumentar el perfil público del caso, y en cuestión de días, un equipo de alrededor de 200 voluntarios estaba peinando la zona circundante. El equipo incluía a políticos de los cercanos Schreiber y Terrace Bay, pero también a personal de búsqueda y rescate con mucha experiencia, que no estaban usando la oportunidad solo como una sesión de fotos. El 11 de agosto vio una búsqueda que duró 8 horas completas, cubriendo el área entre la playa este del Parque Provincial y la Autopista 17. Al día siguiente, se señalizó otra búsqueda larga, pero esta vez, menos de 100 de los voluntarios originales se presentaron para intentarlo nuevamente. Frustrados por la falta de resultados, la familia de Cristina admitió abiertamente que su esperanza se estaba desvaneciendo. Oficiales de alto rango de la policía de Ontario les aseguraron que las posibilidades de supervivencia eran altas, pero sus seres queridos estaban claramente preparados para lo peor. Han usado unidades caninas, han usado aviones, han usado submarinos, lamentó el tío de Cristina. Han usado todo tipo de maneras diferentes para encontrar a Cristina, y nada, absolutamente nada funciona. No hay ninguna pista en absoluto. Para el 21 de agosto, la policía comenzó a usar un eufemismo escalofriante para referirse a Cristina como una persona no receptiva, lo que significaba que no habría podido responder si escuchaba a los buscadores llamando su nombre. La medida llevó a las fuerzas del orden a reasignar todas las aeronaves y unidades caninas fuera de la búsqueda, dejando solo un equipo mínimo de 20 oficiales para continuar el esfuerzo. Finalmente, 2 días después, se canceló la búsqueda y se anunció que las teorías de investigación ahora rodeaban la posibilidad de un secuestro. Sin embargo, la familia Calica volvió a criticar abiertamente la investigación, alegando que la teoría del secuestro no se basaba en ninguna evidencia concreta. Era ampliamente aceptado que, viva o muerta, claramente ya no estaba en el parque. Pero si ese era el caso, ¿dónde estaba? Algunos sostienen que Cristina desapareció como resultado de un ataque de oso, y que cualquier posible resto fue llevado y consumido por el animal. Si este hubiera sido el caso, ciertamente habría muchas evidencias en forma de ropa rasgada, sangre o marcas de arrastre. Stephen Herrero de la Universidad de Calgary, quien una vez escribió un libro extenso sobre la naturaleza y circunstancias de los ataques de osos, fue citado diciendo que no era imposible, pero muy poco probable que Cristina hubiera sido víctima de un oso, y que los depredadores de ese tipo, rara vez, viajan más de 183 metros antes de consumir una presa. Otra posibilidad distinta es que Cristina murió como resultado de lo que podría legalmente referirse como una aventura desafortunada. Muchos han citado la falta de experiencia de Cristina en lo que respecta a las caminatas en la naturaleza, y creen que esto probablemente la llevó a perderse y desorientarse, especialmente si ya estaba exhausta después de su largo viaje de 2 días. Pero una vez más, si este hubiera sido el caso, se habría recuperado algún rastro de ella, incluso si fuera el trágico descubrimiento de su cuerpo sin vida. Antes de Cristina, la única otra persona desaparecida en el parque fue recuperada de manera segura en menos de 9 horas, y el 95% de todos los casos de personas desaparecidas se resuelven dentro de las primeras 24 horas. Con esto en mente, comenzamos a entender las frustraciones experimentadas por las fuerzas del orden y por qué más y más de los involucrados comenzaron a sospechar juego sucio. Tan recientemente como en 2018, la madre de Cristina había expresado su creencia de que su hija fue secuestrada o asesinada, citando la proximidad de la cercana autopista transcanadiense. Elizabeth creía que su hija, demasiado confiada, podría haber sido el objetivo perfecto para un posible asesino, que luego podría escapar casi instantáneamente. A pesar de las acusaciones de que los 3 amigos de Cristina tuvieron algo que ver con su desaparición, han negado vehementemente cualquier participación y no son considerados sospechosos. Don MacArthur, un exalcalde de Schreiber, ha declarado que no cree que ningún residente local sea culpable de su secuestro o asesinato. Según él, el único otro homicidio conocido en la zona ocurrió en 2005 y estaba relacionado principalmente con el tráfico de drogas local. Quizás una de las teorías más probables fue presentada por el presentador del podcast de la CBC, The Next Call, con David Ridgen.
Sugirió que el depredador infantil convicto Denis Levia podría haber estado involucrado en la desaparición de Cristina, dado su historial de abuso a niñas adolescentes. Además, su desaparición encaja dentro del periodo de tiempo en el que Levia estaba activamente cazando. Ridgen teorizó que, después de su carrera, Cristina se quitó los calcetines para vadear las aguas del río Hewitson, y fue allí donde fue emboscada por su asesino. Ridgen desestimó la noción de que los calcetines recuperados del río no pudieran pertenecer a Cristina, diciendo que solo parecían más grandes debido a haber estado sumergidos durante tanto tiempo. Las teorías de Ridgen, aunque aparentemente bien pensadas, han sido rotundamente descartadas por la Policía Provincial de Ontario, quienes no creen que Cristina fuera asesinada deliberada o maliciosamente. De hecho, 1 o 2 detectives incluso plantearon la idea de que Cristina desapareció intencionalmente para romper lazos con su comunidad y familia. Ciertamente, no sería la primera vez que un miembro de una comunidad religiosa estricta tiene un cambio de corazón repentino, y en lugar de enfrentar la ira y la vergüenza de sus seres queridos, decide desaparecer. Sin embargo, hay evidencia sólida que sugiere que Cristina tenía una maravillosa relación con sus padres y continuaba compartiendo su profunda fe cristiana. Era inquebrantable en su asistencia a ciertas organizaciones juveniles cristianas e incluso después de retirarse de su más reciente conferencia, optó por pasar un fin de semana acampando con amigos que conoció en una de esas mismas conferencias. Ciertamente, la posibilidad no puede ser completamente descartada, ya que las personas han ocultado secretos peores a sus familias antes. Pero en este caso, lo que sea que le haya sucedido a Cristina, ciertamente no ocurrió por su propia voluntad. Otros miembros del personal de búsqueda y rescate han cuestionado la efectividad de todo el esfuerzo de búsqueda. Un voluntario afirmó que secciones enteras del bosque eran tan densas que si una persona quedaba inmovilizada, la masa de vegetación circundante sería suficiente para mantener su cuerpo erguido. Esto podría potencialmente oscurecer el cuerpo de cualquier equipo de búsqueda aéreo, que cubrió la mayor parte del terreno durante la búsqueda. El oficial de policía de Ontario, Greg Beasley, también habló de tales dificultades, diciendo a un periodista que, cuando tropiezas, no te caes. Quizás lo más cerca que ha estado alguna investigación de descubrir la verdad detrás de la desaparición de Cristina fue en marzo de 2009. Un voluntario de la organización sin fines de lucro Minnesota Search and Rescue declaró que creía que los voluntarios realmente localizaron los restos de Cristina en noviembre de 2009. Durante esta búsqueda financiada de manera privada, 6 perros cadavéricos indicaron la presencia de restos humanos en una ubicación en el río Hewitson, pero una investigación más a fondo fue imposible debido a la velocidad y la profundidad del agua. Hussey cree que si los equipos de búsqueda y rescate privados hubieran tenido acceso a equipos más avanzados, su tarea podría haberse concluido allí mismo. Quizás eso es realmente el caso, y los restos de Cristina Calica yacen en lo profundo de las aguas de Rainbow Falls. Pero, al igual que muchas otras pistas en el caso, tal vez la razón por la cual nunca ha sido encontrada en el parque es que ya no está allí. Como señaló un oficial de policía, la ausencia de restos es quizás el mejor indicador de que Cristina fue secuestrada, lo que plantea la pregunta: ¿el depredador que la tomó ha enfrentado algún otro tipo de justicia indirecta o aún camina entre nosotros? He estado haciendo senderismo y acampando desde que tengo memoria. Fui un scout águila, y después de eso, logré convencer a algunos amigos de la escuela secundaria y luego de la universidad para que me acompañaran en algunos viajes. Mi pasión por el aire libre se mantuvo fuerte mucho después de graduarme, pero a medida que todos mis antiguos compañeros de senderismo comenzaron a abandonar el hobby, se hizo cada vez más difícil organizar un viaje. Al final, parecía que si quería ir de excursión tan regularmente como quería, tendría que empezar a ir solo. Al principio, el senderismo en solitario parecía un poco aburrido. Quiero decir, ¿de qué sirven todas estas experiencias si no puedes compartirlas con alguien? La adversidad y la lucha forjan vínculos muy fuertes entre las personas, y esa era la mitad de la alegría de ello. Cada viaje traía otro conjunto de aventuras y recuerdos. Estoy hablando de experiencias reales, no solo emborracharse y compartir videos graciosos entre nosotros.
Pero resulta que el senderismo en solitario es en realidad bastante divertido. De repente, no estaba limitado por lo que cualquier otra persona quería hacer, a dónde querían ir o cuándo podía tener lugar un viaje. Podía simplemente pensarlo y hacerlo. Salir del trabajo un viernes por la tarde y luego pasar todo el fin de semana en el bosque antes de estar de vuelta en la cama el domingo por la noche, ¿por qué no? Tomarme una semana entera para recorrer una sección del Gran Sendero de los Apalaches. ¿Por qué no? El único problema real con ir solo es la seguridad. Llegué a envidiar a mis compañeros europeos, especialmente a los del Reino Unido. Pueden salir solos con nada más que un teléfono completamente cargado, un poco de té y unos cuantos bollos, ya sabes, mientras que aquí en los Estados Unidos necesitas gas pimienta para osos, un sistema GPS y a veces un arma si quieres sentirte realmente seguro. No estoy diciendo que estuviera aterrorizado cada vez que iba a algún lugar, pero escuchas suficientes historias para saber que es mejor estar preparado que ser sorprendido sin nada. Solo llevé un arma conmigo una vez, estaba en la sierra y fue para los osos y grandes felinos. Pero como en cualquier otro lugar al que uno pueda ir, realmente no es la fauna de la que necesitas tener miedo, es de las personas. Como mencioné, escuchas algunas historias realmente locas, y yo escuché muchas de ellas justo hasta que tropecé con mi propio cuento de advertencia, uno que comenzó cuando conocí a una chica. Así que un fin de semana decidí hacer un viaje al área salvaje de Hammersley, que es como una zona designada de vida silvestre enclavada entre los parques estatales Elk y Susquehanna. Como su nombre lo sugiere, es una de las áreas más salvajes y apartadas de belleza natural en el estado de Pensilvania. Tienes que conducir hasta un pequeño lugar llamado Cross Forks, y luego girar por un camino secundario hasta que se acaba el asfalto y comienza el sendero. Hay una o dos pequeñas casas por allí, pero no les importa que estaciones allí siempre que no dejes un desorden, y el lugar está tan apartado que apenas hay alguien más por allí para preocuparse de que te estropeen el coche. Pero cuando llegué tarde el viernes por la tarde, había otro coche allí con una chica apoyada en él. Era linda, vestida con equipo de senderismo, pero parecía enfadada, no exactamente furiosa ni nada, pero muy molesta por algo. Aparqué a cierta distancia de ella, sin querer molestarla ni atraer su enojo ni nada de eso, y luego salí y comencé a sacar mi equipo del maletero. No quería ser un acosador ni iniciar una conversación no deseada ni nada, así que simplemente me resigné a caminar junto a ella y ocuparme de mis propios asuntos. Pero cuando empecé a caminar, hicimos un poco de contacto visual incómodo y nos pusimos a hablar. Nos saludamos y le pregunté si estaba bien, y me respondió que no, y bueno, eso fue todo. Resulta que un amigo la había dejado plantada para una caminata que ella había estado esperando con mucho entusiasmo, y no tenía ganas de conducir de regreso a casa sin nada que mostrar por el viaje. Estaba debatiendo ir sola por el sendero, pero también quería ver si podía convencer a su amigo de que saliera de todas formas, ya que era muy consciente de que hacer senderismo sola como mujer no era la idea más brillante. Me dije a mí mismo que era lo correcto, pero también sabía que invitarla a caminar conmigo era una gran manera de conocer a una chica muy bonita, que claramente compartía una pasión por el aire libre. Así que hice justo eso, y le pregunté si quería unirse a mí. Hubo un momento definitivo de duda en ella. No parecía ser el tipo de chica que simplemente se va caminando por un sendero forestal remoto con un completo desconocido, y por un segundo pensé que iba a rechazarme educadamente. Pero entonces hubo una especie de destello de espontaneidad en sus ojos, antes de mirarme con una gran sonrisa y decir, «Claro». Me dijo que su nombre era Alma, y mientras caminábamos, le expliqué que planeaba acampar en algún lugar para quedarme todo el fin de semana, pero que estaría encantado de acompañarla de regreso a su coche cuando ella estuviera lista para irse. Me agradeció, dijo que era dulce por ofrecerme, y luego seguimos rompiendo el hielo y charlando un poco. Luego, una vez que nos sentimos más cómodos el uno con el otro, puedo decir con seguridad que fue una de las mejores primeras citas en las que he estado. Definitivamente tenía esa vibra. No soy ningún príncipe de Disney ni nada por el estilo, pero no soy tan mal parecido y sé cuando una chica está coqueteando conmigo y no solo siendo educada o amable o lo que sea. Así que, mientras caminábamos y hablábamos, empecé a entusiasmarme bastante con hacia dónde podría ir esto. Hacía un tiempo que no intentaba salir con alguien, y mi breve incursión en Tinder había sido un total desastre.
Siempre me pareció mucho más atractivo conocer a una persona de manera natural, en lugar de usar internet para forzar algo. Pero como estoy seguro que muchos de ustedes estarán de acuerdo, eso es mucho más fácil de decir que de hacer. Dado que era un interés mutuo, hablamos mucho sobre el senderismo al principio, lugares a los que habíamos ido, sustos que habíamos tenido y cosas por el estilo. Pero a medida que pasaba el tiempo, comenzamos a hablar de otras cosas también, como nuestros trabajos, nuestras familias y relaciones. Ella me dijo que había estado soltera por un tiempo, pero que no estaba buscando nada en ese momento. Sin embargo, también fue rápida en añadir que si aparecía lo correcto, estaría abierta a cambiar de opinión sobre el tema de no estar buscando. Parecía una declaración cargada, pero fue muy bienvenida, y mientras continuábamos caminando, me preguntaba si ese encuentro casual con ella era el comienzo de algún romance de toda la vida. Ahora, mirando hacia atrás, realmente me da vergüenza lo ingenuo que suena, pero supongo que la soledad es una cosa de locos. Tal vez una hora después de nuestra caminata, estábamos caminando a lo largo del borde de un arroyo cuando Alma se detuvo para tomar una foto. Luego me pidió que le diera un segundo mientras le enviaba un mensaje a su amigo, diciendo que no tenía suficiente señal para una llamada, pero que probablemente podría forzar un mensaje de texto. Para mí era una danza muy familiar. Hammersley está bastante cerca de un pueblo, pero gracias a todas las colinas que nos rodeaban, la señal de celular era difícil de encontrar. Mientras ella enviaba mensajes, me alejé un poco corriente abajo, solo esperando que Alma terminara de hacer lo suyo, cuando algo llamó mi atención. Tal vez 45 o 55 metros corriente abajo, un destello de movimiento en los árboles, solo muy ligeramente, pero definitivamente vi algo. Caminé de regreso a Alma para preguntarle si tenía algún gas pimienta para osos o algo así, pero cuando dijo que sí, no me sentí completamente tranquilo. Era agradable saber que ambos podríamos defendernos en caso de un ataque animal, pero al mismo tiempo, no quería que nada arruinara nuestra caminata, especialmente si ese algo tenía forma de oso. Le dije que pensaba haber visto algo corriente abajo, dijo que estaría alerta, y luego seguimos nuestro camino como de costumbre. Tal vez una hora después, media hora después, salimos de los árboles y llegamos a un prado abierto que se inclinaba ligeramente hacia arriba. Cuando llegamos a la cima, o más bien donde la pendiente suave se convertía en una colina empinada, nos detuvimos y nos dimos la vuelta para disfrutar de la vista. Nada nos había seguido hasta el prado, así que supuse que estábamos bien en cuanto a animales salvajes, pero solo para estar seguro, decidí sacar un pequeño monóculo, o catalejo para los fanáticos de los piratas, que llevaba conmigo para revisar la línea de árboles debajo de nosotros. Lo escaneo y no veo nada, pero luego lo escaneo una segunda vez, y veo una figura oscura moviéndose paralelamente a la línea de árboles. No puedo distinguir detalles debido a la diferencia en la luz, pero definitivamente había algo allí. Y justo cuando pensé que podría ser solo un inocente excursionista al que estaba convirtiendo en objeto de mi propia paranoia, la figura se detuvo, se giró de perfil y simplemente se quedó quieta. Al principio pensé que tal vez estaban orinando o algo así, pero luego me di cuenta de que nos estaban observando. Inmediatamente dirigí la atención de Alma hacia la figura, señalándole dónde había estado mirando antes de entregarle el catalejo. Se lo llevó al ojo, escuchó nuevamente mientras le daba instrucciones sobre dónde mirar, y luego me dio una respuesta escéptica cuando le pregunté si podía ver algo. Me preguntó si estaba completamente seguro de que la persona nos había estado observando, y para ser justo, no lo sabía con certeza. Solo tenía una mala sensación basada en el pequeño destello de movimiento en los árboles cerca del arroyo. Intenté nuevamente hacer que mirara en el lugar correcto. Luego educadamente le devolví el catalejo para mirar yo mismo, y cuando lo hice, vi que no había nadie allí, o al menos, no había nadie en el lugar donde había estado mirando originalmente. Escaneé la línea de árboles por tercera vez en casi tantos minutos, y esa vez no había nada allí, pero aún así me sentí muy incómodo y sugerí que nos moviéramos. Nuestro plan original era caminar alrededor de la base de la colina a la que habíamos llegado, y luego regresar por el mismo sendero hacia donde estaba estacionado el coche de Alma. Pero debido a lo incómodo que me sentía, sugerí que camináramos alrededor para no tener que volver sobre nuestros pasos. Pude ver que Alma comenzaba a sospechar de mis intenciones. Allí estaba ella,
habiendo accedido a ir a una corta caminata con un extraño, probablemente por pura cortesía, y yo tratando de convencerla de que se adentrara aún más en el bosque con conversaciones sobre posibles perseguidores sombríos. Parecía escéptica, pero aceptó, probablemente sabiendo que podría usar el gas pimienta para osos contra mí si empezaba a ponerme demasiado atrevido, lo cual no era mi intención. Después de caminar otro 1,5 kilómetros más o menos, la tensión comenzó a desaparecer. Nadie nos estaba siguiendo, al menos no lo parecía, y empecé a pensar que solo estaba siendo demasiado paranoico, como si los nervios de tratar de conquistarla se estuvieran manifestando en otra cosa, ya sabes. Y hablando de eso, en eso era lo único en lo que me estaba concentrando a partir de ese momento. Alma seguía tranquilizándome, haciendo comentarios ligeros sobre que yo estaba desesperado por una excusa para salvarla, así que me fui relajando más y más, olvidando lo que asumí era solo una coincidencia. No mucho después de regresar al bosque, llegamos a lo que me gusta llamar el arroyo murmurante. Escuché ese término por primera vez en un video de Bob Ross que vi en YouTube, y este lugar es uno de los arroyos más grandes, pareciendo algo que él mismo pintaría. A veces la gente critica Pensilvania por lo industrializadas que están algunas partes, pero hay mucha belleza natural aquí, y al compartirla con mi potencial cita, esperaba aumentar un poco mis posibilidades. A Alma le encantó el lugar y comenzó a tomar fotos mientras yo caminaba con una sonrisa de satisfacción en mi rostro. Le gustó tanto el lugar que quiso quedarse un rato para descansar y comer unos bocadillos, y mientras lo hacía, planeaba enviarle un mensaje a su amigo con las fotos, si la señal lo permitía, para mostrarle lo que se estaba perdiendo. Mientras Alma estaba ocupada tratando de enviar mensajes, me disculpé para ir a hacer mis necesidades en algún lugar privado, y luego me dirigí a los árboles para encontrar un lugar apartado. Encuentro un lugar y hago lo mío. Luego, justo cuando me doy la vuelta para regresar, escucho algo en los árboles detrás de mí. De inmediato me acuerdo de esa sensación de ser seguido, solo que esta vez hago un esfuerzo por averiguar si realmente había algo o alguien siguiéndonos. Comencé a caminar directamente hacia donde había oído el ruido, llamando y preguntando si había alguien allí, y fue entonces cuando lo vi. Este tipo grande, vestido con equipo de senderismo, caminaba alejándose de mí a un ritmo que encontré extraño. El equipo de senderismo me pareció algo tranquilizador de cierta manera, como si pudiera darle el beneficio de la duda, pero al mismo tiempo, ahora estaba frente a la evidencia de que nos estaban siguiendo. Hammersley es un lugar grande, y claro, se pone algo concurrido los fines de semana, pero no un viernes por la tarde, que es la mitad de la razón por la que me gusta llegar a esa hora precisamente. Las probabilidades de simplemente encontrarse con alguien, especialmente fuera de los senderos, son escasas, así que, por mucho que estuviera convencido de que nos estaban siguiendo, aún quería confrontar a ese tipo para asegurarme al menos. Le llamé, no de manera agresiva, solo para llamar su atención, ya sabes. Planeaba preguntarle algo bastante inocente como, ¿estás bien? O algo así, solo para medir su estado de ánimo, pero cuando se dio la vuelta me quedé atónito. Estaba vestido como un excursionista, sí, pero tenía unos guantes gruesos y pesados, casi como esos guantes antidisturbios que ves con los nudillos duros, y la parte inferior de su rostro estaba cubierta con una bufanda de caza, del tipo que solo deja al descubierto los ojos de la persona. Mientras que un cubre-rostro así era totalmente normal durante el 2020 y el 2021, e incluso hoy sigue siendo un poco aceptado, ver algo así en el 2015 no era algo habitual, especialmente porque el tipo no tenía ningún indicador naranja en su ropa para cazar, o más importante aún, no tenía ninguna arma visible que yo pudiera ver. Me alivió un poco ver que no tenía ningún arma en las manos, pero el hecho de que cubriera su rostro significaba que obviamente estaba tramando algo malo. Y luego estaba el hecho de que simplemente se negó a responderme cuando finalmente le pregunté si todo estaba bien. Solo me miró fijamente por un segundo y luego se giró de nuevo y se alejó caminando por el bosque. En ese momento, mi mente estaba corriendo a 1000 por hora. Seguirnos por un solo sendero era una cosa, pero este tipo había rastreado potencialmente nuestro camino a través de un prado abierto, y luego simplemente había seguido nuestro rastro, incluso después de que atravesáramos la colina y tomáramos una ruta aparentemente al azar. Me gusta pensar en mí mismo como un tipo de hombre al aire libre, pero para mí, esas eran habilidades de rastreo increíblemente precisas.
Y si este tipo estaba usando sus poderes para hacer el mal, entonces eso iba a ser un gran problema para nosotros. Regresé rápidamente a donde estaba Alma. Le conté exactamente lo que había visto y le dije que necesitábamos movernos rápido. Le dije que sabía que sonaba loco y que entendía completamente por qué pensaría que era un loco, o lo que sea, pero prefería que pensara que era un loco y sobrevivir, a no actuar y arriesgar nuestras vidas. Tantas cosas horribles parecen suceder porque la gente no se detiene y simplemente se dice a sí misma, esto no es normal o seguro y necesito irme. Y estaba teniendo uno de esos momentos justo allí. Hice mi pequeño discurso a la velocidad de una ametralladora, ya sabes, y honestamente pensé que la había convencido por un segundo, pero cuando terminé y comencé a alejarme mientras la llamaba para que me siguiera, simplemente se quedó allí. Recuerdo haberle dicho, tenemos que irnos, Alma, ahora. Pero en lugar de seguirme, me dio una reprimenda. Me dijo que estaba actuando como un completo idiota y que si nos estuvieran siguiendo ella ya se habría dado cuenta de algo. Tampoco era una niña indefensa, así que resentía que yo actuara como tal, y según ella, solo porque alguien estuviera en nuestro sendero no significaba que estuvieran actuando de manera maliciosa. Eran todos buenos puntos, y en cualquier otra ocasión, podría haberlos aceptado, pero sabía que esta no era una ocasión cualquiera. Algo claramente estaba mal con este tipo sospechoso, y necesitábamos ejercer la debida precaución de inmediato. Y fue entonces cuando comencé a notar este tipo de cambio gradual en la forma en que Alma me estaba hablando. Pasó de algo así como, vamos hombre, estás siendo ridículo, y urgirme a quedarme a acusarme de ser una mezcla de tonto, cobarde y mentalmente enfermo. Quería acompañarla de regreso a su coche. Ella quería quedarse donde estábamos y ni siquiera moverse a otro lugar más abajo en el arroyo. Y si yo quería moverme o dejarla, entonces no era ni la mitad del hombre que pensaba que era, entre otros ataques personales de su parte. Solo recuerdo sentirme confundido más allá de lo creíble. Honestamente, parecía un sueño extraño. Parecía que cualquier chica en su sano juicio al menos se alarmaría un poco ante la perspectiva de ser seguida por un hombre enmascarado. Pero aquí estaba Alma, ni siquiera un poco preocupada por ver cómo yo estaba visiblemente alterado mientras la advertía del peligro potencial. El único factor mitigante, supongo, era la idea de que pensaba que era yo quien estaba tratando de engañarla para llevarla a un lugar más remoto para, no sé, hacerle algo al estilo de Ted Bundy sin ser descubierto. Eso lo entendí totalmente, y sospechaba que su reticencia venía de ahí, no de ser tonta o ingenua o desconfiada al no responder a mis advertencias. Ambos estábamos siendo bastante ruidosos en ese momento, discutiendo de un lado a otro, y me di cuenta de que nuestro volumen haría muy fácil para alguien localizarnos y atraparnos desprevenidos. Recuerdo haber mirado a mi alrededor solo para asegurarme de que aún estábamos solos, y sentí esa sensación de piel erizada que viene con saber que realmente te están observando. Honestamente pensé que si simplemente comenzaba a alejarme, Alma recobraría la razón de alguna manera y me seguiría, así que eso fue lo que hice. Comencé a caminar mirando hacia atrás solo una vez para ver si me estaba siguiendo o no. Parecía furiosa, es decir, realmente enojada, y obviamente porque no iba a conseguir lo que quería, pero había algo más en ello también. No iba a conseguir lo que quería, pero lo que pretendía no era algo espontáneo que pudiera seguir haciendo sin mí. Era algo en lo que había puesto mucho tiempo, esfuerzo y emoción, algo que estaba tan cerca de lograrse, pero que se estaba desmoronando en el último minuto. Supongo que con el don de la retrospectiva, algunos de ustedes ya habrán deducido lo que estaba sucediendo, pero en ese momento, lo que realmente estaba ocurriendo era casi completamente inconcebible para mí. Casi, pero no del todo. Me di cuenta de que dos de las grandes preguntas que tenía frente a mí tenían respuestas que estaban intrínsecamente vinculadas. La razón por la cual el tipo con el equipo de caza podía encontrarnos tan fácilmente estaba entrelazada con la razón por la cual Alma quería quedarse en ese lugar exacto, cerca del arroyo murmurante. El extraño enmascarado y mi nueva compañera de senderismo estaban trabajando juntos. Ahora sé que no podría haber sabido eso con certeza en ese momento, y ni siquiera estoy seguro de cómo describir lo rápido y lo frenético que fue mi proceso de pensamiento en ese momento, pero una vez más, era un caso de salir de allí, estar equivocado pero vivir, o no confiar en mis instintos y potencialmente enfrentarme a algo de lo que no saldría vivo.
y siendo el tipo de persona que soy, elegí el camino de menor resistencia. Comencé a caminar todavía sin creer lo surrealista que era todo. Era un momento real de, esto no puede estar pasando ahora mismo. Como no podía creer cómo las cosas habían empezado tan bien, pero habían salido tan terriblemente mal en solo 1 o 2 horas. Pero al menos todavía podía ver el lado divertido, o el lado más o menos divertido. Tal vez estaba siendo un completo idiota, y luego miraría hacia atrás en esa caminata como el momento en que arruiné mi oportunidad por un extraño ataque de paranoia. Desafortunadamente, ese lado divertido solo fue visible durante unos segundos, porque después de eso, cualquier beneficio de la duda fue barrido por un grito ensordecedor que me siguió a través de los árboles. Tienes que entender también que escuchar estas 3 pequeñas palabras probablemente constituyó el momento más aterrador de toda mi vida. Todo lo que escuché después de unos segundos de silencio fue a Alma gritando, «¡Se está escapando!». El segundo que escuché eso, simplemente corrí. No sé si fue descubrir que toda esa paranoia estaba justificada, pero lo digo en serio cuando digo que cuando todo se juntó así, sentí mi corazón latiendo fuera de mi pecho. No tenía idea de dónde estaba el tipo, si estaba cerca o qué tenía en su mochila, así que solté las hebillas de mi mochila, me la quité de la espalda, y luego moví las piernas más rápido de lo que jamás lo había hecho antes, y no me detuve hasta que sentí que iba a vomitar. Siempre llevaba como una especie de chaqueta de pesca, del tipo con muchos bolsillos, y guardaba todos mis elementos absolutamente esenciales allí, incluidas las llaves del coche. Si hubieran estado en mi mochila, habría tenido que correr con ella, y en ese caso, honestamente no sé si estaría aquí para escribir esto. Después de detenerme tal vez un minuto para recuperar el aliento, seguí avanzando a través de los árboles de regreso hacia mi camioneta, tratando de no tropezar y caerme de cara mientras seguía mirando por encima de mi hombro. Sabía que el tipo ya no era un maestro rastreador, obviamente había estado coordinándose con esa supuesta Alma, si es que ese era su verdadero nombre, pero aún tenía ese miedo de que miraría por encima del hombro y él simplemente estaría allí. Afortunadamente no fue así, y llegué a mi camioneta, salté dentro y me fui. Seguí diciéndome a mí mismo que llamaría a la policía en cuanto llegara a casa, pero cuando llegó el momento de hacerlo, me di cuenta de que podría no ser una buena idea. No creo que se hubiera cometido ningún tipo de crimen, en cuyo caso, ¿qué exactamente iba a denunciar? Ni siquiera intenté recuperar mi mochila ni nada, y si no estaba, lo mínimo que podía denunciar era un robo o algo así. Así que eso fue lo que decidí hacer. Esperé un día para intentar asegurarme de que nadie la estaba usando como cebo o lo que sea, y luego fui a recuperarla, y la encontré intacta. De hecho, me encontré esperando que alguien la hubiera, no sé, tal vez registrado o intentado dañarla de alguna manera, como para que pudiera haber ADN o tal vez huellas dactilares, supongo. Pero no, mi mochila estaba allí exactamente donde la dejé, completamente intacta. Soy una mujer de 31 años, originaria de Oregón, y tenía 28 cuando ocurrió esta historia. Durante todo el movimiento de Me Too, recuerdo haber hablado con una amiga mía sobre el tema de no todos los hombres. Ambas estábamos de acuerdo en que era ridículo etiquetar a todos los hombres como depredadores, pero no coincidíamos en algo un poco más matizado. Mi amiga creía que, dado que cualquier persona, sin importar lo amable que pareciera o lo agradable que actuara, podría ser un depredador, tenía sentido ejercer un grado de precaución con todos los hombres, excepto los de la familia inmediata. Yo pensaba que era una forma bastante pesimista de ver las cosas y que tenía sentido emplear la precaución de acuerdo con cada caso. No voy a marcar los primeros 2 dígitos del 911 en mi teléfono si un conductor de Uber me pregunta cómo ha sido mi día, pero si me sigue por una calle oscura, estaré sacando mi gas pimienta. Estuvimos yendo y viniendo así por un rato, tomando algunas copas, y aunque siempre fueron intercambios amistosos, nunca llegamos a conclusiones sólidas. Sin embargo, mi amiga dijo algo que realmente se me quedó grabado. No son todos los hombres, pero uno es suficiente. No tenía idea de lo en lo cierto que estaba. Verás, unos meses después conduje hasta Government Camp en mi Oregón natal, estacioné mi coche en el antiguo aparcamiento de Golden Poles, y luego me dirigí por mi sendero favorito hacia las estribaciones del Monte Hood.
Fui por dos razones. La primera, porque estaba ansiosa por salir al aire libre después de 6 meses de estar encerrada. Y la segunda, porque estaba trabajando en un proyecto de fotografía como parte de mi emprendimiento secundario durante el confinamiento, y obtener las fotos adecuadas de la montaña y sus alrededores era una parte crucial. De todos modos, subí hasta justo donde comienzan las pistas de esquí. Tomé mis fotos y luego comencé a bajar de nuevo hacia el pueblo, tomando fotos en el camino. A mitad de camino, llegué a una bifurcación en el sendero a mi izquierda, y cuando miré, vi a alguien de pie en el sendero. De inmediato me llamó la atención porque no llevaba equipo de senderismo, y nunca había visto a nadie tan arriba en el sendero que no estuviera vestido con ropa de esquí o senderismo. Tenía el pelo largo, zapatillas deportivas, pantalones cortos holgados y una camiseta. Solo un típico chico skater blanco, de unos 20 a 24 años, supongo. Eso no es del todo fuera de lo común por sí solo, pero este tipo no tenía mochila ni botella de agua. Simplemente parecía perdido. Hicimos contacto visual por un segundo, y le di una sonrisa educada antes de seguir mi camino. Pero mientras lo hacía, lo escuché llamarme con algo como: ¿este sendero sube a la montaña? Le dije que no, pero que lo llevaría a un sendero que lo llevaría a la montaña, y luego le deseé suerte y seguí caminando. No creo que haya dado más de 4 o 5 pasos cuando lo escuché llamarme de nuevo. Solo que esta vez dijo algo tan extraño que en realidad me hizo soltar una pequeña risa silenciosa. El tipo dice, y de una manera que hizo que pareciera que había habido alguna confusión menor: «Oye, creo que esa es mi mochila». Me detuve, sonreí ante lo loca que era la afirmación y luego me volví para decirle, con solo un toque de risa, que debía estar confundido. Comenzó a caminar hacia mí, lentamente y de manera casual diciendo: «No, esa es totalmente mi mochila. La he estado buscando toda la tarde». Dándole el beneficio de la duda, simplemente me quité la mochila de los hombros y luego se la mostré diciendo: «Te prometo que es mía, incluso tiene mi nombre. Mira». Y le mostré la etiqueta que decía Maddie. Él se inclinó y entrecerró los ojos como si la escritura fuera diminuta y no en grandes letras mayúsculas, y luego me preguntó con una voz que sonaba genuinamente herida: «¿Por qué harías eso?». Recuerdo literalmente escuchar ese sonido de campanas que suena cuando algo va mal, y este tipo o estaba jugando una broma estúpida conmigo con su amigo grabando detrás de un árbol, o estaba realmente loco, y no estaba dispuesta a quedarme para averiguar cuál de las dos era. Puse mi amabilidad al máximo, sonreí y le dije: «Lo siento mucho, tengo que irme. Espero que encuentres tu mochila, ¿de acuerdo?». Se quedó en silencio mientras me daba la vuelta y comenzaba a alejarme, y esperaba que eso fuera el final del intercambio. Pero como descubrí, eso era más un pensamiento deseado que una evaluación precisa, ya que el sonido de sus pasos me siguió por el sendero. Empecé a ponerme nerviosa. Esto ya no era un encuentro inusual con un extraño raro. Ahora el extraño raro me estaba siguiendo por un sendero tranquilo en la ladera de una colina, sin otra alma a la vista. ¿Recuerdas lo que dije sobre el gas pimienta y las calles laterales? Bueno, esa regla también se aplica a los senderos de montaña, y siempre llevo uno de esos lindos mini frascos de gas pimienta en las llaves de mi coche. En un movimiento fluido me quité la mochila del hombro de nuevo. Metí la mano en el pequeño bolsillo donde guardo las llaves del coche y las puse en mi bolsillo para un acceso más fácil. Una vez que hice eso, me sentí un poco más cómoda para volver a hablar. Le pregunté al tipo si me estaba siguiendo. Me dijo que sí porque yo tenía su mochila. Le dije que no era una broma divertida, y que no lo había sido la primera vez, y me dijo que no era una broma, que quería que le devolviera su mochila, y que si no se la daba tendría que quitármela. Mientras aún caminábamos, yo con la espalda hacia él, y él a unos 4,5 metros detrás de mí, le dije que empezaba a sonar como si me estuviera amenazando. Cuando escuchó eso, adoptó ese tono de indignación, preguntándome cómo me atrevía a tratar de hacerme la víctima cuando era yo quien había robado su mochila. Estaba tan convencida de que era una broma en ese punto que en realidad me detuve. Me di la vuelta y comencé a buscar al tipo skater, igualmente tonto, con un smartphone. Y mirando hacia atrás, creo que eso era solo un deseo de que fuera así. Si había otra persona allí, no estaba lidiando con otra persona loca. Pero cuando me di cuenta de que estábamos realmente solos en el sendero, eso no fue una sensación agradable, te lo puedo asegurar. Entonces, una vez que me di cuenta de que este tipo estaba o loco,
o tratando de robarme de la manera más extraña imaginable, saqué mi gas pimienta. Lo saqué, se lo mostré, y él volvió a ponerse frustrado. Le dije que si no dejaba de seguirme, lo rociaría con gas pimienta y luego llamaría a la policía. Respondió diciendo cosas como, hazlo, llama a la policía. Esa es mi mochila que llevas, con mis cosas adentro. Una vez más, le dije que si se acercaba a menos de 1,5 metros de mí, lo rociaría con gas pimienta, y luego me di la vuelta e inmediatamente me di cuenta del problema al que me enfrentaba. Si realmente quería estar segura, tendría que caminar hacia atrás todo el resto del camino hasta Government Camp. Lo mejor que podía hacer era mantener una distancia mínima de seguridad y simplemente mantener mi mano en el gas pimienta. Este tipo me siguió durante una gran distancia, durante un buen rato, gritándome mientras bajábamos, y cuanto más hablaba, más molesto se volvía. Como mencioné al principio, estaba actuando de manera educada y cortés. Luego cambió al tono de víctima que había adoptado, pero con el tiempo se volvió más y más molesto. Recuerdo que en un punto, dijo algo como, simplemente no entiendo por qué estás siendo tan mala al respecto. Solo admite que te equivocaste y entrega mis cosas. Y luego se puso más agresivo. Se convirtió en cosas como, necesitas terapia, podrías hacer horas de sesiones y no resolver todo el lío que tienes en la cabeza. En serio dijo eso. Mi sangre hervía, pero sabía que era mejor no reaccionar. Si acaso, solo quería detenerme para poder acortar la distancia de nuevo, o en su defecto, solo quería esta extraña atención que elegí no darle. Aparte de la mirada ocasional por encima del hombro para asegurarme de que no intentaba acercarse, traté de no dirigirle ni una palabra. La distancia entre donde me encontré con el tipo y donde terminaba el sendero era tal vez solo 1,5 kilómetros. Así que después de unos minutos caminando, pude literalmente ver a personas caminando cerca de las casas al final de East Blossom Trail, y solo verlas fue un gran alivio. Sentí que casi estaba de vuelta en territorio amigo, ¿sabes? Incluso si el tipo estaba siendo un idiota, no se atrevería a ponerme las manos encima si había otras personas alrededor. Pero aún mejor, de repente veo a 2 excursionistas subiendo el sendero hacia nosotros. Pensé que en lugar de arriesgarme a que este tipo me siguiera hasta mi coche, les pediría a estos excursionistas que me acompañaran. Pero a medida que nos acercábamos, el tipo que me seguía intentó un último truco. En el segundo en que llamé a los 2 excursionistas, comenzó a gritar por encima de mí diciendo cosas como, «Ayúdenme, mi hermana se ha salido de sus medicamentos y quiere quitarse la vida, tienen que ayudarme a agarrarla». Recuerdo mirar hacia atrás, completamente furiosa en ese punto, preguntándome si accidentalmente había encontrado al mayor idiota o psicópata del planeta. Y luego, cuando me volví para gritar algo que desmintiera lo que él había dicho, escuché unos pasos rápidos y pesados acercándose a mí. Recuerdo girar, ver al tipo corriendo hacia mí y soltar una ráfaga de gas pimienta en el último segundo antes de que chocara conmigo. Gracias a Dios, la mayor parte, si no todo, del spray fue efectivo a pesar de sus esfuerzos por protegerse la cara mientras corría hacia mí. Así que cuando me levanté, estaba temblando, pero aún furiosa, y fue profundamente satisfactorio verlo frotarse los ojos y gritar de dolor. Los excursionistas habían llegado a la escena para cuando me levanté de nuevo, y les expliqué claramente que el tipo no era mi hermano, y que me había estado acosando todo el camino por el sendero. Amablemente me dijeron que lo retendrían allí todo el tiempo que fuera necesario para que yo me perdiera de vista, y mientras caminaba, saqué mi teléfono y llamé a la policía. Estaba casi al final del sendero cuando escuché un grito, «No puedes decirme nada». Desde una gran distancia y justo cuando miré hacia atrás vi a los 2 excursionistas luchando con este tipo para derribarlo. Simplemente seguí caminando mientras transmitía toda esta información al 911. Sintiéndome increíblemente agradecida de que esos 2 excursionistas aparecieran cuando lo hicieron. Incluso cuando pensaba que estaba a salvo, ahora sé, al mirar hacia atrás, que no lo estaba. Las personas han sido secuestradas a plena luz del día antes, y no hay forma de saber qué habría sucedido si él hubiera seguido siguiéndome. Lo que encuentro increíblemente inquietante hasta el día de hoy es lo astuto que intentó ser, y cómo parecía disfrutar tratando de dominarme mentalmente en lugar de físicamente. Aunque tengo la sensación de que lo mental era solo un aperitivo para algo que nunca tuvo la oportunidad de hacer. No pude decir si estaba verdaderamente psicótico
o simplemente mentalmente enfermo. Cuando era más chica, formé parte de los Scouts, algo que en ese entonces consideraba una de las mejores experiencias de mi vida. Me encantaba la idea de acampar al aire libre, aprender habilidades de supervivencia y compartir historias junto a la fogata. Los fines de semana de campamento eran una especie de escape, un lugar donde podía ser yo misma y disfrutar de la naturaleza sin preocupaciones. Tenía amigos, una rutina que me gustaba, y un grupo de guías que siempre parecían saber qué hacer en cada situación. Uno de esos campamentos, sin embargo, cambió mi vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Todo comenzó como cualquier otro fin de semana de aventura. Nos llevaron a un lugar apartado, en lo profundo de un bosque que no había visitado antes. Recuerdo la emoción que sentía al subir al autobús con mis compañeros, todos ansiosos por lo que nos esperaba. El lugar era hermoso, con un pequeño lago que reflejaba el cielo despejado y árboles tan altos que parecía que tocaban las nubes. Nuestra llegada fue un torbellino de actividades: montar las tiendas de campaña, recolectar leña y preparar el área donde haríamos nuestras actividades diarias. Había un guía en particular, el encargado de nuestra sección, al que siempre admiré por su conocimiento y su manera de liderar. Se llamaba Paolo, un hombre en sus 30s, con una sonrisa siempre presente y una habilidad innata para captar la atención de todos. Durante los primeros días del campamento, todo parecía normal. Paolo era atento, amable, y siempre estaba dispuesto a ayudarnos con cualquier cosa que necesitáramos. Pero pronto, noté algo extraño en su comportamiento. Empezó con pequeños gestos, como acercarse demasiado cuando hablaba conmigo o poner su mano en mi hombro por más tiempo del necesario. Al principio no le di mucha importancia. Pensé que tal vez era solo su manera de ser, que no había nada malo en ello. Sin embargo, con cada día que pasaba, esas interacciones se volvían más incómodas para mí. Notaba que me observaba más de lo habitual, y a veces me encontraba con su mirada fija en mí desde el otro lado del campamento. Una noche después de la cena, Paolo organizó una pequeña fogata solo para nuestro grupo. Mientras todos nos sentábamos alrededor del fuego, él comenzó a contar historias como solía hacer. Pero esa noche noté que su atención estaba constantemente dirigida hacia mí. Cada vez que contaba una anécdota o hacía una broma, sus ojos se encontraban con los míos, como si estuviera esperando una reacción específica de mi parte. Me sentí incómoda, pero intenté no mostrarlo. Después de todo, no quería parecer paranoica ni llamar la atención de mis amigos. Cuando la fogata terminó, todos nos preparamos para ir a nuestras tiendas. Me ofrecí para quedarme un poco más y apagar el fuego, ya que siempre me había gustado el tiempo a solas en la noche, bajo las estrellas. Sin embargo, Paolo insistió en quedarse conmigo para asegurarse de que todo estaba en orden. Acepté, aunque en el fondo sentía que algo no estaba bien. Mientras apagábamos el fuego, Paolo comenzó a hacerme preguntas personales, sobre mi vida fuera de los Scouts, sobre mis amigos y mi familia. Al principio, las preguntas parecían inocentes, pero poco a poco comenzaron a volverse más invasivas. Me preguntó si tenía novio, si mis padres estaban en casa o viajaban mucho por trabajo. Cada pregunta me hacía sentir más incómoda, pero intenté responder de manera cortante, esperando que captara mi incomodidad. Pero Paolo no se detuvo. En un momento, cuando estábamos casi listos para irnos, se acercó demasiado. Podía sentir su aliento cerca de mi rostro mientras me hablaba en un tono suave, casi susurrante. «Eres una chica muy madura para tu edad, Paula», me dijo, y luego puso su mano en mi brazo, apretándome ligeramente. El pánico me invadió, pero no supe cómo reaccionar. Mi mente estaba en blanco y solo quería salir corriendo, pero mis piernas no respondían. De alguna manera logré sonreír forzadamente y me excusé para irme a mi tienda. Dije que estaba cansada y que necesitaba descansar para las actividades del día siguiente. Paolo me soltó, pero no sin antes pasar su mano por mi cabello, un gesto que me hizo estremecer de repulsión. Me apresuré a ir a mi tienda, donde mis compañeras ya dormían, ajenas a lo que acababa de ocurrir. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos revivía el momento en que Paolo se acercó a mí, el tono de su voz, la presión de su mano en mi brazo. Me sentía atrapada, sabiendo que no podía simplemente irme del campamento y que tendría que enfrentar a Paolo al día siguiente.
Me asaltaban pensamientos de qué podría pasar si me encontraba sola con él nuevamente. Sabía que algo estaba mal, pero en ese entonces no comprendía completamente lo que significaba. Solo sentía miedo y confusión. Los días siguientes en el campamento fueron una mezcla de tensión y aparente normalidad. Paolo continuaba con sus funciones de guía, pero siempre encontraba maneras de estar cerca de mí, de hacerme preguntas que me incomodaban o de tocarme de manera que parecía inocente, pero que me hacía sentir sucia. Intenté evitarlo tanto como pude, quedándome siempre cerca de mis amigos, pero él parecía tener una habilidad especial para encontrarme cuando estaba sola, aunque fuera solo por un momento. El último día del campamento, cuando estábamos preparando todo para partir, Paolo me pidió que lo acompañara al almacén donde guardábamos el equipo, bajo el pretexto de que necesitaba ayuda para recoger algunas cosas. Mi estómago se revolvió, pero no supe cómo negarme sin levantar sospechas. Lo seguí, con una sensación de creciente desesperación. El almacén estaba en una zona más apartada del campamento, y al llegar noté que no había nadie más alrededor. El lugar estaba oscuro y silencioso, con solo un par de ventanas pequeñas que dejaban entrar la luz del sol. Paolo cerró la puerta detrás de nosotros, y su actitud cambió por completo. Ya no era el guía amable y sonriente que todos conocían. Su mirada era intensa, casi predatoria, y su voz adquirió un tono más grave mientras me decía que le gustaba pasar tiempo conmigo, que yo era especial para él. Sentí que el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Me acerqué a una de las paredes, tratando de poner distancia entre nosotros, pero él siguió avanzando. Cuando me tomó del brazo, su agarre fue más fuerte que antes, casi doloroso. Intenté zafarme, pero era mucho más fuerte que yo. Me susurró cosas que no quiero recordar, palabras que me hicieron sentir pequeña, insignificante y sobre todo aterrada. En ese momento supe que debía hacer algo, que debía salir de allí como fuera. Reuní todas mis fuerzas y le dije que alguien podría venir a buscarnos, que debíamos regresar con los demás. Fue un intento desesperado por ganar tiempo, por encontrar una salida. Sorprendentemente, eso pareció desconcertarlo. Su agarre se aflojó por un instante, lo suficiente para que pudiera dar un paso atrás. Aproveché la oportunidad y me dirigí hacia la puerta. Cuando llegué, la abrí de golpe y salí corriendo sin mirar atrás. No me importaba si alguien me veía, solo quería alejarme de él lo más rápido posible. Corrí hasta el área principal del campamento, donde ya estaban todos reunidos preparando la salida. Me uní a mis compañeras, tratando de controlar mi respiración y el temblor de mis manos. El viaje de regreso a casa fue un borrón en mi memoria. Estaba demasiado asustada para contarle a alguien lo que había pasado. Temía que no me creyeran, que pensaran que había malinterpretado las intenciones de Paolo, pero sabía en mi corazón que lo que había sucedido estaba mal, que él había cruzado una línea que no debería haberse cruzado. Cuando llegué a casa, mi madre notó que algo andaba mal. Me preguntó cómo había sido el campamento, y aunque intenté fingir que todo estaba bien, no pude evitar romper en llanto. Le conté todo entre sollozos y palabras entrecortadas. Su reacción fue inmediata. Me abrazó y me aseguró que todo estaría bien, que no tenía que preocuparme más. Mis padres hicieron lo correcto y contactaron a las autoridades y a la organización de los Scouts. Al principio, hubo dudas, preguntas incómodas y momentos en los que sentí que tal vez todo había sido un malentendido. Pero con el tiempo, más niñas comenzaron a hablar, a contar historias similares sobre Paolo. Resultó que no era la primera vez que algo así sucedía, y pronto la verdad salió a la luz. Paolo fue despedido, y se abrió una causa en su contra por acoso e intento de abuso. Nunca supe el desenlace completo de su caso, pero me aseguraron que no volvería a trabajar con niños. A pesar de eso, el daño ya estaba hecho. La experiencia dejó una marca profunda en mí, una mezcla de miedo y desconfianza que tardé años en superar. Mirando atrás me doy cuenta de lo afortunada que fui de haber podido salir de esa situación antes de que las cosas se pusieran aún peor. Pero el impacto de lo que viví en ese campamento se quedó conmigo durante mucho tiempo. Durante meses, tuve pesadillas en las que revivía esos momentos en el almacén, donde me sentía atrapada y sin salida. El simple hecho de estar sola en una habitación con alguien que no conocía bien me hacía sentir ansiedad, y a menudo evitaba situaciones sociales en las que me pudiera encontrar sola con un hombre.
Mis padres intentaron apoyarme de todas las maneras posibles. Me llevaron a terapia, y aunque al principio me costaba hablar sobre lo sucedido, poco a poco fui abriendo mi corazón. La terapeuta me ayudó a entender que lo que me pasó no fue mi culpa, que Paolo había abusado de su posición de poder, y que mi miedo y confusión eran respuestas normales a una situación anormal. Me enseñó a recuperar la confianza en mí misma, a establecer límites claros y a sentirme segura al expresarlos. A medida que pasaba el tiempo, empecé a recuperar mi vida. Me volví a involucrar en actividades que había dejado de lado por miedo, y aunque decidí no volver a los Scouts, encontré otras formas de disfrutar la naturaleza y las actividades al aire libre. Hice nuevos amigos que me ayudaron a sanar, y aunque la experiencia nunca dejó de ser una parte de mi historia, dejó de definir quién era. La noticia de la causa abierta contra Paolo fue un alivio para mí, pero también me llenó de preguntas. Me preguntaba cómo una persona como él había podido estar a cargo de jóvenes durante tanto tiempo, sin que nadie se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Me preguntaba cuántas otras niñas habían pasado por lo mismo, cuántas no habían tenido la oportunidad de escapar o de ser escuchadas. A lo largo de los años he contado mi historia a otras personas, especialmente a mujeres jóvenes que, como yo en aquel entonces, confían en adultos que están en posiciones de autoridad. Les he dicho que siempre deben escuchar su instinto, que si algo no se siente bien, probablemente no lo esté, y que nunca deben tener miedo de hablar sobre lo que les está pasando, sin importar lo que otros puedan pensar. Hoy en día, cuando pienso en ese campamento, todavía siento una mezcla de emociones. Hay una parte de mí que lamenta la pérdida de esa inocencia, la forma en que esa experiencia cambió mi visión del mundo, pero también hay una parte de mí que se siente más fuerte, más consciente, y decidida a no permitir que el miedo controle mi vida. El hecho de que Paolo haya sido despedido y que tenga una causa abierta en su contra, me da cierta paz, pero también me recuerda que la justicia a veces llega tarde y no siempre es suficiente para reparar el daño causado. Sin embargo, he aprendido a encontrar la paz dentro de mí misma, a perdonarme por no haber actuado antes, y a seguir adelante con mi vida, sabiendo que, a pesar de todo, soy sobreviviente de una experiencia que no me define, pero que me ha ayudado a crecer y a ser más fuerte. Espero que mi historia pueda servir como advertencia y como inspiración para otros, porque aunque fue una experiencia aterradora, también me mostró la importancia de ser valiente, de hablar cuando algo no está bien, y de nunca permitir que alguien te haga sentir menos de lo que eres. Ahora, cuando miro hacia adelante, sé que siempre estaré preparada para enfrentar cualquier situación con la fuerza y la determinación que esta experiencia me enseñó. No tenía nada que mostrar de mi experiencia, solo mi palabra y mis recuerdos. Pero como cualquier abogado te dirá, eso es tan útil para la policía como una cafetera de chocolate. No había nada que pudiera hacer. No tenía ningún recurso. Nada que no pusiera en riesgo mi propia seguridad de todas formas. Pero entonces me di cuenta de que había algo que podía hacer, aunque solo fuera una publicación insignificante en Internet o un correo electrónico que se ignore, se descargue o se pierda, o lo que sea. Porque si una sola persona lee esto, que estaba pensando en hacer senderismo por Hammersley, y realmente escucha y toma nota, entonces podría salvar una vida. Porque si tengo razón, y no estaba siendo completamente y absolutamente paranoico, hay una pareja allá afuera que está tendiendo trampas para excursionistas hombres desprevenidos, y solo evité caer en ella por un pelo. Después de ese incidente, mi esposa y yo decidimos irnos de excursión a un pequeño viaje de senderismo en el sur de Massachusetts, específicamente al bosque estatal Miles Standish. Revisamos algunas opciones para alquilar una cabaña, y encontramos una que estaba dentro de nuestro presupuesto y la reservamos para un fin de semana. Era un lugar hermoso, no muy lejos de un estanque en forma de corazón, con fácil acceso a todos los diferentes senderos de senderismo que había alrededor del parque. Nuestro primer día fue maravilloso. Tuvimos un picnic cerca de College Pond, seguido de una cena básica estilo fogata en nuestra cabaña. El día fue hermoso, pero la noche fue intimidante, por decirlo menos. Había muchas pequeñas áreas de campamento y cabañas esparcidas por todo el bosque, así que no era como si estuviéramos en un lugar particularmente aislado.
Pero la noche en la ciudad es muy diferente de la noche en el bosque, especialmente si creciste y pasaste la mayor parte de tu vida en la primera. Hay algo muy inquietante en ello, tanto que tanto mi esposa como yo lo comentamos independientemente el uno del otro. No estábamos asustados en absoluto. Nos sentíamos muy seguros allí. Así que la sensación era algo de novedad, supongo, y no algo que nos robara el sueño. El segundo día fue similar al primero. Hicimos algo de senderismo, tuvimos otro almuerzo al aire libre, y luego regresamos a la cabaña a tiempo para la cena. Pero en lugar de cenar en la cabaña, fuimos a Mirbeau, justo al sur de Plymouth, para una cena elegante de 3 platos y una botella de vino. Discutimos la posibilidad de tomar un taxi de ida y vuelta al complejo Mirbeau, pero decidí que quería estar fresco para la mañana siguiente, así que conduje y mi esposa bebió. El vino le cayó demasiado bien, tanto que para cuando volvimos a la cabaña, estaba tan borracha que se quedó dormida en el momento en que su cabeza tocó la almohada. No le reproché la oportunidad de tomar una copa como esa. Me pareció divertido, pero resultó ser muy afortunado que solo uno de los dos bebiera esa noche, y te diré por qué. Después de que mi esposa se quedó dormida y estaba roncando muy fuerte, debo añadir, me lavé los dientes, me duché y luego me metí en la cama. Eran justo antes de la medianoche en ese momento, y puse una alarma para las 7:30 de la mañana. No sé cuánto tiempo después me desperté con lo que asumí era mi teléfono vibrando en la mesita de noche de madera rústica junto a mi cabeza. Me estiré para agarrarlo solo para darme cuenta de que no era mi teléfono haciendo ruido. Era algo completamente diferente. Algo estaba rascando suavemente la madera en el otro lado de la pared de la cabaña, casi justo al lado de donde había estado apoyada mi cabeza. Ahora bien, aunque esto fue muy espeluznante por un segundo o dos, soy una persona lo suficientemente racional como para darme cuenta de que un sonido como ese probablemente era algún tipo de animal, y habiendo hecho mi investigación, sabía que lo único de lo que teníamos que preocuparnos eran serpientes y posiblemente zorros o coyotes. Por lo general, no hay osos ni pumas en esta área de Massachusetts, o más bien, las posibilidades de encontrarme con los primeros al menos, son extremadamente remotas. Esa fue la razón por la que elegimos ese bosque estatal en primer lugar, sabiendo que era una de las opciones más seguras para hacer senderismo. Así que, como dije, escuchar el sonido fue sorprendente, pero no aterrador al principio. Traté de volver a dormir con la esperanza de que lo que sea que estuviera haciendo ese sonido de rascado, simplemente se aburriera y se fuera. Sé que muchos animales rascan sus garras o dientes contra la madera como una forma de limarlos o afilarlos, así que pensé que tal vez era algo pequeño e inofensivo haciendo exactamente eso. Pero luego el rasguño comenzó a moverse, y parecía que venía de otra sección de la pared, mucho más alta que antes. Digo mucho más alta, pero solo era tal vez 1 pie o 2 más alto. Pero en mi mente, lo que estaba haciendo el sonido pasó de ser del tamaño de una ardilla al tamaño de un zorro. De nuevo esto fue bastante alarmante y levanté la cabeza de la almohada otra vez, mientras me preguntaba si debía hacer algo. Al final me levanté de la cama, fui hasta donde podía escuchar el rasguño y luego golpeé la pared unas cuantas veces para intentar asustarlo. Y efectivamente eso pareció funcionar, y el sonido de mi puño contra la pared no despertó a mi esposa, así que volví a meterme en la cama sin decir una palabra. Juro que estaba a punto de volver a quedarme dormido cuando el sonido de rascado comenzó de nuevo. Me di cuenta de que si quería dormir algo parecido a una buena noche, tendría que salir afuera con mi linterna y realmente espantar a esta cosa. Así que me levanté de la cama, me puse algo de ropa y luego salí a la oscuridad con mi linterna. Podía escuchar lo que fuera aún rascando contra la madera, pero no tenía miedo en lo más mínimo, ya que pensé que simplemente huiría en el momento en que viera el haz de mi linterna o escuchara mis pasos. Hizo exactamente eso, y lo escuché correr hacia la oscuridad justo antes de girar la esquina. Pero en lugar del familiar ritmo de 4 patas de un zorro o un coyote, escuché el sonido muy distintivo de algo corriendo con 2 pies, no 4. No era un animal, era una persona, y lo juro por Dios, esa realización fue el momento más aterrador de toda mi vida. Todo ese tiempo pensé que todo estaba bien, pero había algún maldito pervertido rascando algo en la madera todo el tiempo, y yo en realidad había intentado volver a dormir. Corrí de vuelta a la cabaña, agarré lo más grande y pesado que pude encontrar, una sartén,
y luego volví a salir corriendo. Quería gritar algo valiente y fuerte, pero la verdad de Dios es que estaba muerto de miedo. Apenas podía mantener un pensamiento claro en mi cabeza, y mucho menos pensar en algo intimidante que gritar, así que solo corrí alrededor, girando como un trompo, iluminando con la linterna cada pequeña sombra para asegurarme de que nadie estuviera a punto de acercarse sigilosamente. Una vez que estuve bastante seguro de que el camino estaba realmente despejado, corrí de vuelta a la cabaña, cerré la puerta principal con llave, y luego desperté a mi esposa. Ella todavía estaba medio borracha, pero se sobrió bastante rápido cuando le dije que mantuviera su celular a mano por si necesitaba que llamara al 911. Todavía no sé si fue solo una broma tonta, o algo que hicieron unos niños, vandalizando las cabañas, o tratando deliberadamente de asustarnos o algo así. Todo dependía de lo que estuvieran rascando en la pared, eso estaba claro. Pero no estaba de humor para simplemente vagar de nuevo en la oscuridad, para ir a revisar de inmediato. Nos quedamos en nuestra posición por unos minutos, con mi mano firmemente alrededor del mango de la sartén, y escuchando por si oíamos alguna voz, pasos o rasguños. Después de unos minutos de silencio, finalmente salí sigilosamente a la oscuridad por dos razones. Número 1, para asegurarme de que realmente estábamos solos otra vez, y número 2, para averiguar qué demonios estaba haciendo este pervertido en la pared exterior de la cabaña. Estaba asustado, pero también estaba listo para romperle la cabeza a cualquier persona lo suficientemente tonta como para atacarme. Afortunadamente no tuve que defenderme así, pero no hubo nada tranquilizador en lo que encontré rascado en la cabaña. Cuando lo vi por primera vez, parecía un 0 o la letra O, debajo de una letra U o V rascada toscamente. El resultado fue que casi parecía que alguien había intentado escribir UL, pero verticalmente en lugar de horizontalmente. Ninguna palabra vino a mi mente de inmediato, quiero decir, si hubiera sido una O y luego una I, tal vez estaban tratando de escribir la palabra kill, matar, en cuyo caso deberíamos estar preocupados. La BO no tenía idea de lo que podría significar. Convencido de que no era más que niños siendo estúpidos pequeños vándalos, le dije a mi esposa que era seguro salir afuera y que podía ver lo que los niños habían estado rascando. Ella pareció aliviada al saber que no era nada demasiado siniestro y que probablemente no nos molestarían por el resto de nuestra estancia. De hecho, todo lo que ocupó nuestro pensamiento por un minuto o dos fue preguntarnos si los propietarios se quedarían con nuestro depósito de seguridad si descubrían el daño. Después de que mi esposa se pusiera algo de ropa, ambos salimos a revisar el daño. Iluminé con mi linterna, mostrándole las formas extrañas de Ue y O, y vi como una expresión de miedo muy visible se apoderó de su rostro. Le pregunté qué pensaba que era, y ella me preguntó cómo no podía verlo. Para mí, eran solo formas o letras extrañas, pero para ella, era literalmente el diablo. Seré honesto, no lo vi realmente al principio, y pensé que solo eran sus nervios hablando, pero su miedo resultó ser contagioso. Y cuando decidió que no quería quedarse otra noche en la cabaña, no estaba en posición de obligarla. Recuerdo que dijo, «Esto tiene todas las señales de advertencia, seríamos idiotas si no nos fuéramos ahora». Y honestamente tenía razón. No importaba realmente quién fuera o por qué estaba rascando algo en la pared de nuestra cabaña. Nuestro coche estaba al frente y podían ver literalmente que la cabaña estaba ocupada. ¿Y quién diablos va husmeando por el bosque en medio de la noche de esa manera? Nadie con buenas intenciones, eso seguro. Empacamos nuestras cosas, las metimos todas en el coche y luego nos fuimos tan pronto como pudimos. Primero mi esposa llamó a la policía para informar lo que había sucedido, y luego dejó un mensaje con el propietario de la cabaña explicando la situación. Fueron lo suficientemente amables como para reembolsarnos la última noche de nuestra estadía, y devolvieron nuestro depósito de seguridad en su totalidad, lo que descartó nuestra extraña teoría de conspiración de que los propietarios intentaban quedarse con nuestro depósito. Todavía no tenemos idea de quién o qué estaba realmente sucediendo esa noche, y honestamente, estoy abierto a la idea de que solo reaccionamos de más a una broma tonta o algo así. Pero dicho esto, no tengo ningún remordimiento por haber acortado nuestras pequeñas vacaciones, porque mi esposa tenía razón. Hemos visto suficientes películas de terror para saber que no te quedas cuando las cosas se ponen raras.